Hoy día nos toca hablar sobre la población humana del Perú, la población humana del Perú, eh, el índice de desarrollo humano y la organización del espacio y dos temas más, o sea, un tema más, pero vamos a empezar con este, ¿ya? Vamos a empezar con este. Eh, ya, acá tenemos, por ejemplo, un sector de los censos, del censo que fue tomado en el 2017. Miren, ya utilizan, por ejemplo, qué tipo de agua utilizan en la vivienda, qué servicio de agua tienen, si lo tienen todos los días, si se paga por ese servicio, sobre los servicios higiénicos. Miren ustedes cómo ya a través de los censos también se pueden sacar datos socioeconómicos, ¿ya? A ver, entonces vamos a hablar, no, no es así. Ya, entonces vamos a hablar, jóvenes, primero de la población peruana, que es estudiada por la demografía. La demografía es la ciencia que estudia la población, analiza su tamaño, o sea, cuántos somos, cuántos son niños, ¿no es cierto? Analiza su tamaño, cuántos somos. Analiza su estructura, cuántos son varones, cuántos son mujeres, cuántos son niños, cuántos son adultos mayores, etcétera. Su distribución, en qué lugares del Perú se encuentran. Su evolución, es decir, cómo se ha ido comportando la cantidad de la cantidad de personas la cantidad de personas en la historia, ¿no? Como una especie de línea de tiempo, ¿ok? Otra fuente de información, la fuente de información que utiliza la demografía son los censos, los registros civiles, las encuestas en el hogar, etcétera. ¿Qué son los censos? Los censos brindan información básica para realizar diagnósticos sociodemográficos e insumos para la toma de decisiones. ¿Ok? Además, provee data que permite identificar a la población beneficiaria de las políticas y programas sociales. Por ejemplo, si en la casa se ha visto que hay unas personas que tienen pensión 65, por decir, que no tienen pensión 65, que son adultos mayores y no tienen una pensión. Entonces, dependiendo de la situación socioeconómica de ese hogar, entonces de repente pueden ser candidatos a pensión 65. ¿Se dan cuenta? Programas sociales, etcétera. Ya, estos censos son convocados por el Instituto Nacional de Estadísticas e Informáticas, el INEI, y se ha hecho, el último censo fue el del 2017, fue el 12º de la población, 7º de vivienda y 3º de comunidades indígenas. Quiere decir que han entrado a conocer, han entrado a las poblaciones, a las comunidades nativas amazónicas y a las comunidades campesinas, seguramente las más altas, jóvenes, teniendo en cuenta que a veces por la lejanía y por el difícil acceso, muchas veces para entrar a las comunidades nativas indígenas, no solamente hay que movilizarse en avión, hay que hacerlo también en lancha, de ahí hay que caminar, etcétera. Entonces es difícil, ¿no? Algunos dicen, para llegar allá hay que volar en cóndor y hay que irse, hay que trasladarse en bufeo colorado, dicen algunos de la selva, ¿no? Sobre todo de las comunidades que están más adentro. Ya, jóvenes, ahora hablemos, miren, acá tenemos, por ejemplo, la pirámide de la población, ¿no es cierto? Por grupos de edad y por porcentaje, cuánto porcentaje tenemos, ¿ok? Esta es una pirámide de la población. Hablemos ahora de las principales variables e indicadores demográficos, jóvenes. En primer lugar, la población absoluta, que es el número total de habitantes en un territorio específico y en un momento determinado. Se considera la población censada y a la población omitida durante el empadronamiento. Pero, ¿qué es la población omitida, jóvenes? La población omitida es una población que durante el censo de repente no estuvo presente en el censo, no estuvo presente o estuvo de viaje, por ejemplo, o hubo un mal conteo. Entonces, para eso, la, este, la gente del censo, ¿no es cierto? El INEI, por ejemplo, ¿no es cierto? Vuelve a tomar una prueba, se llama prueba postcensal PCP, prueba postcensal. Esta prueba postcensal nos dice que se toma justamente para verificar si se ha hecho bien el conteo o si, por ejemplo, se ha puesto a una persona que estaba de viaje, por ejemplo, en el departamento de Junín, ¿no es cierto? Estaba de viaje en la casa de una familia, ¿no? Y se le ha contado como parte, pero en realidad después de un tiempo esa persona vuelve a su casa en Lima, ¿no? Entonces ahí, para que se haga bien el conteo, este se llama el, el, el el examen o la prueba postcensal se hace con población, a eso se refiere con la población omitida. Jóvenes, entonces como ustedes se dan cuenta,
En el último censo del 2017 hubo población censada más de 29.381.884, más la población omitida que fue de 1.855.501 jóvenes, entonces salió un total de 31.237.385, ¿ok? Personas. Ya luego se hacen las estimaciones, ¿no? Para el 2022, por ejemplo, esta cantidad, ¿ya? Ahora hablemos de que la población peruana tiene un futuro desafiante, jóvenes, porque la mortalidad infantil ha caído para el 2050 va a seguir cayendo la mortalidad infantil gracias al avance de la medicina y la tecnología, ¿no es cierto? Y a que de repente hay algunos hospitales, etcétera, hay hospitales, ¿no es cierto? Entonces va cayendo, eso es bueno. La tasa bruta de mortalidad también hacia el 2100 probablemente va a caer, ha caído, por ejemplo, está cayendo en el 2020, 2025, ha caído, qué bueno, ¿no es cierto? Pero vienen las pandemias, vienen las enfermedades, ¿no es cierto? Entonces se va a elevar. Jóvenes, la tasa global de fecundidad está cayendo, miren, está cayendo, los nacimientos también caen, por un momento suben, pero después van cayendo también los nacimientos porque las mujeres, ¿no es cierto? O las familias a veces deciden ya no tener hijos, ¿ya? Bueno, entonces eso es un adelanto de lo que es, por ejemplo, la densidad poblacional o población relativa, que es el número promedio de habitantes de un país de un país que se encuentra en una determinada extensión territorial. Permite evaluar la concentración de la población. Esta es la fórmula de cómo se saca la densidad poblacional. La cantidad de población entre 1 kilómetro cuadrado, que es la superficie, y eso va a dar igual a la población, o sea, los habitantes por cada kilómetro cuadrado, las personas que ven en 1 kilómetro cuadrado. ¿Ya? Jóvenes, ¿y qué es la tasa global de fecundidad? Que es el número promedio de hijos que tendría una mujer al final de su periodo reproductivo. ¿Qué es la tasa global de fecundidad? El número promedio de hijos, el promedio de hijos. Jóvenes, su tiempo reproductivo entre 15 a 49 años. Según el INEI, la tasa global de fecundidad ha descendido hasta en 2,9 hijos en el año 2000 y en el año 2020 se ubicó en 1,9 hijos por mujer. Miren, en 1940 jóvenes se tenían más de 6 hijos por mujer, ¿se dan cuenta? Ahora en el 2020 jóvenes máximo 1,9 hijos, o sea, máximo 2 hijos, no hay más, ¿ok? Entonces ha descendido porque las decisiones de las familias que prefieren tener solamente un hijo o 2 hijos como máximo, porque es 1,9 el promedio, ¿ok? Entonces no es tan positivo, jóvenes, que las familias decidan no tener hijos, porque la economía de un país se basa también en la gente joven, en la gente que esté económicamente activa. ¿Se dan cuenta? Entonces eso no es tan bueno que digan jóvenes, que caiga la tasa global de, este, de fecundidad. ¿Ya? Es todo negativo para la población, porque si no vamos a llegar como los países europeos, ¿no es cierto? Que no, que tienen población vieja. Eso no es tan positivo que digamos, ¿ya? Bien, jóvenes, hablemos de la tasa bruta de natalidad, que es el número de nacimientos por cada 1.000 habitantes en un territorio y durante un año específico. La natalidad. Jóvenes, por ejemplo, para el año 2020, 16 por cada 1.000 habitantes, 6,9 sale en su separata, ¿no? Por cada 1.000 habitantes. Y mire cómo ha caído, jóvenes. ¿No? No hay tantos nacimientos. Miren, para el 2007 habían 20,9. Para el 2021 está 18,1, ¿no es cierto? De nacimientos por cada 1.000 habitantes durante un año. 18,1. Es poco, ¿no, jóvenes? Es poco para un país como el Perú, que se considera un país joven, ¿ok? Entonces va cayendo por las decisiones de las familias, como les venía diciendo. ¿Ya? Jóvenes, también la tasa bruta de mortalidad, la mortalidad ya es la muerte, ¿no es cierto? Es el número de defunciones o de muerte por cada 1.000 habitantes en un territorio y durante un año específico. Esta tasa de mortalidad también ha caído, jóvenes, miren, en 1940 morían más de 25 personas, ¿no? Más de 25, 26 personas en un año específico por cada 1.000 habitantes. Jóvenes, en el 2020 llegan a 5 y un poquito más, ¿no es cierto? Según este, según este dato. Los datos, como ustedes saben, pueden cambiar, ¿ok? Cambian.
siempre tienen que cambiar, ¿ok? La nueva realidad, ¿no? ¿Cómo será en el 2021, 2020? Ya estamos 2026, jóvenes, este es todo el 2020, ¿no? 5 nada más en este dato, ¿ya? Bien, pues entonces esa es la tasa bruta de mortalidad. ¿Cuántos habitantes mueren por cada mil, cuántas personas mueren por cada 1.000 habitantes en un territorio durante un año específico? Ahora hablemos, jóvenes, la esperanza de vida. Recuerden que estos son las variables e indicadores demográficos. La esperanza de vida es la medida de la cantidad de años que vive una cierta población en un cierto periodo de tiempo. Es también llamada la expectativa de vida. Jóvenes, en las últimas 3 décadas la esperanza de vida de la población peruana ha aumentado cerca de 11 años. Las mujeres en promedio pueden vivir 79,5 años y los hombres 74,1 años. ¿Ok, jóvenes? Entonces, lo importante, jóvenes, es que nosotros tenemos como promedio de vida, como esperanza de vida, más o menos vamos a redondear a 75 años, 76 años en promedio, jóvenes. Quiere decir que gracias a la medicina, a los avances de la, de la medicina, a que hay mejoras de todas maneras, la tecnología, todo esto en medicina, y también la atención, ¿no es cierto? El hecho de que existan hospitales. Y a pesar que los hospitales todavía no cubren todas las necesidades de la población, pero a pesar de eso, jóvenes, este, a pesar de eso, eh, se ha mejorado en la esperanza de vida, ¿no es cierto? Por ejemplo, a 1940 hay gente que no llegaba ni a los 40 años, miren ustedes, ¿no? En el 61 escasamente llegaban a los 50 años, 1961, ¿no es cierto? Jóvenes, pero para 2020, jóvenes, ya llegamos a más de 75 años, 76, pero el promedio, 76,9 años en promedio. ¿Se dan cuenta, jóvenes? En eso hemos mejorado, aunque también tenemos que saber que el Estado y las familias tienen que solventar o tienen que ayudar a esa población también de la tercera edad, a esa población anciana. ¿Quién las mantiene? El Estado y las familias. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso también es importante analizar, jóvenes. Por eso tiene que haber siempre gente joven que ayude, que esté en la población económicamente activa. ¿Ya? A ver, seguimos. Ahora hablemos de la dinámica poblacional. El Perú, ¿cómo ha evolucionado el Perú, jóvenes? La población en el Perú ha ido evolucionando en el tiempo de forma creciente, como lo muestra el siguiente cuadro. Miren, chicos, para 1940 éramos 7 millones. Para 1961 ya habíamos subido a 10 millones, miren. Para 1972 ya éramos 14 millones. Para 1981, 17 millones. Miren, chicos, bastante, ¿no? Para 1993, ya 22 millones. ¿Mm? Y así, jóvenes, hemos ido creciendo. En el año 2007, entre el año 2007 y el 2017, dice que en este periodo intercensal se ha evidenciado un incremento de la población en 3.016.621 habitantes, jóvenes. ¿Cómo se ha incrementado? ¿Cómo se ha incrementado más la población aquí que en los otros años? Entonces, como ustedes ven, pasan los años y la población se incrementa. Qué bueno, jóvenes. Siempre y cuando sea población joven, ¿no? Eso es positivo para la economía de un país. ¿Ok? Jóvenes, hablemos de la evolución de la población peruana según la región natural. Como ustedes ven en los últimos resultados comparados con el censo 2007, muestran cambios en la distribución, mientras que en la población de la costa y de la selva se ha incrementado la población, miren ustedes, con 17.037.297 habitantes. Y en la selva, jóvenes con 4.076.404 habitantes. Lo anterior, miren, 3 millones. Acá lo anterior, 14 millones. Entonces, la costa y la selva se van incrementando. En la zona andina o sierra, jóvenes, el total, la población, más bien ha ido disminuyendo en términos relativos, como también en términos absolutos. O sea, en términos relativos quiere decir cuántos habitantes por kilómetro cuadrado y en términos absolutos en el total de habitantes que están en la zona andina. ¿Ya? Entonces, sigamos viendo, chicos. Dinámica de la población peruana es el resultado censal, muestra que Lima, Piura, La Libertad, Arequipa, Cajamarca y Junín son los departamentos con mayor población, como ustedes ven, ¿ya? Lima, Piura, Libertad, Arequipa, también Junín, ¿ya? Acá tenemos en millones, por ejemplo, Lima, 9.485.405, le sigue Piura con 1.856.809 habitantes, La Libertad, 1.778.000 y así, jóvenes. Y los departamentos con menor población, Madre de Dios, 141.070 habitantes, Moquegua,
86 habitantes, Tumbes, Pasco, son los que tienen menor población y también Tacna. ¿Ok? El departamento de Lima, como ya dije, tiene 9.485.405 habitantes. La provincia nada más de Lima, que es solamente los 43 distritos, Lima Metropolitana, alberga 8.574.000 habitantes, solamente Lima. En cambio, en toda la región, miren, jóvenes, desde Barranca, Cajatambo, Huaura, Ollón, Guaral, Canta, Huarochirí, Cañete y Yauyos, toda la región Lima tiene una población nada más de 910.000 habitantes, 910.461 habitantes. No llega ni siquiera a 1 millón las demás provincias de Lima, porque Lima está sobrepoblada. ¿Ya, chicos? Los distritos con más población son San Juan del Lurigancho con 1.128.000, en Lima, San Martín de Porres, 723.000 habitantes, Itarte con 655.000, Comas con 534.000 habitantes. Ya, jóvenes, entonces estamos viendo que la densidad poblacional por departamento, por ejemplo, en la provincia constitucional de Callao, 6.815.8 habitantes por kilómetro cuadrado. En Lima, 232.000,4. Lambayeque, 82,8 habitantes por kilómetro cuadrado, ¿ya? Pero en promedio de densidad poblacional tenemos 24,3 habitantes por kilómetro cuadrado nada más, ¿ok? ¿Por qué, jóvenes? Porque de acuerdo a estos resultados, ¿no es cierto? Se destacan las densidades más altas, ¿no es cierto?, en Lima y Callao, pero también hay densidades bajas, como por ejemplo Madre de Dios con 1,7 habitantes por kilómetro cuadrado, Loreto con 2,4 habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Se dan cuenta? Ucayali tiene un poco más, 4,9 habitantes por kilómetro cuadrado. Ellos presentan la menor densidad. Jóvenes, como vemos también acá, algunos lugares en Lima también tienen bastante densidad poblacional, 29.605 habitantes por kilómetro cuadrado, por ejemplo, Surquillo, Pueblo Libre, Santa Anita, ¿ya? Pueden ver acá. Y también algunos distritos con el menor cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado, Punta Negra, 67,5, ¿no? Santa María del Mar, Cieneguilla, Punta Hermosa, San Bartolo. Las ciudades que son justamente los distritos que son justamente de veraneo, no tienen menos habitantes por kilómetro cuadrado, ¿ya? Jóvenes, hablemos de la población por área de residencia. Jóvenes, el Perú en el último medio siglo se ha urbanizado plenamente por las migraciones internas. Entonces, como ustedes ven, chicos, miren, en 1940 la mayor parte de la población, más del 60% de la población era rural, jóvenes, era rural, jóvenes, pero y menor población era 30%, o 40% sería, menos del 40% era urbana. Jóvenes, miren en el 2025, la mayor parte de la población es urbana, jóvenes, miren ustedes, la mayor parte de la población es urbana, o sea, ni siquiera llegamos al 10% de población, no, ni siquiera llegamos al 20% de la población rural. Eso también es peligroso. ¿Por qué, jóvenes? Porque se está poniendo en juego la seguridad alimentaria, ya que en los espacios rurales es donde se practica, pues, la agricultura, la ganadería. Entonces, esa situación sí es difícil para los peruanos jóvenes si no tenemos nosotros un espacio rural saludable donde se practique pues la agricultura, la ganadería, que son la base de la alimentación de los seres humanos, imagínense. Chicos, entonces en la actualidad 3/4 partes de la población vive en las ciudades, allí donde se desarrolla la industria, el comercio y los servicios. La población proviene principalmente de las zonas rurales de la región andina. Elige preferentemente ciudades costeras y últimamente hacia las ciudades del llano amazónico, es donde se prefiere ir la población. ¿Ya, jóvenes? Bien, sigamos. Vamos a ver que estos resultados, la población por grandes grupos de edad, estos resultados revelan que en el periodo 1993 al 2017 la proporción de la población menor de 15 años ha disminuido de 37 a 26,4%, mientras que los adultos mayores llegan a 60 años a más de edad y esto se ha incrementado del 7% a 11,9%. Todavía está bien. Yo creo que esa es una proporción saludable, jóvenes, una proporción saludable. Como ustedes vemos acá, por ejemplo, en porcentaje, para el año 2017, el 26,4% todavía son de 0 a 14 años la población, pero de 15 a 59 años es la mayoría de la población, 61,7%. Esto es bastante saludable. ¿Por qué?
porque de 15 a 59 años es la población económicamente activa, la población que trabaja, la población que produce. Claro que también, si vemos eso, ahora ha aparecido también una nueva categoría, los nini, que significa no trabajan y no estudian. Eso es peligroso, jóvenes. Y esta población está también acá, entre 15, de 15 años a más, ¿no es cierto? Entonces, jóvenes, eso todavía es saludable pero si esto baja, por ejemplo, si esta población de 15 a 50 años baja, eso ya hace daño a la economía de un país y no se va a poder sostener tanto a los niños como a los adultos mayores, ¿ya? 60 años a más para el 2017, 11,9. Estas de acá son proyecciones que se han hecho, ¿ya? Bien, chicos. Entonces veamos que la dinámica de la población por sexo, ahora veamos por sexo. Los hombres son ligeramente un poco menos, 49,2%, y las mujeres 50,8%. O sea, hay un mayor cantidad de mujeres que de varones, pero solamente por 480.370 mujeres que hombres. Hay 480.370 más mujeres que hombres, jóvenes, pero no es mucho. Así que ese dicho que decía que hay 4 esposas para cada hombre, eso es mentira. Totalmente falso. Ni siquiera dos. Ni siquiera dos. Entonces, solamente tenemos un pequeño aumento en población de mujeres, ¿no? 50,8, poco. Pero sin embargo, hay departamentos como Madre de Dios, San Martín, Tumbes, Ucayali, que tienen más población masculina que femenina. Más del 50% de su población es masculina, jóvenes, ¿ya? Es masculina. Acá vemos la pirámide por sexo también y por años. Ok. Entonces veamos ahora la población por sexo. Según el censo del 2017, la población masculina asciende a 14.450.757 hombres, que representa el 49,2% de la población censada, y la población femenina sigue siendo 14 millones, solamente que 931.127 mujeres, es decir, 50,8%. ¿Ok? En el censo del 2007, la estructura de la población fue parecida también, miren, hombres 49,7, ¿no? Mujeres 50,3, ahora son 50,8. Ha subido ligeramente esa proporción, ya ligeramente. Jóvenes, veamos, a ver aquí, y acá tenemos pues las tasas, 2017 está, ya lo tenemos también acá en este gráfico, ¿ya? Jóvenes, veamos las tasas de crecimiento poblacional. ¿Ya? La tasa de crecimiento poblacional es el indicador que evalúa la velocidad del incremento anual de la población en términos relativos. ¿Cómo se saca la tasa de crecimiento poblacional? Es la suma de la diferencia entre la tasa de natalidad, ahí está, tasa bruta de natalidad, menos la tasa bruta de mortalidad, ¿ok? Esa nos va a dar el crecimiento natural, pero esa se le tiene que sumar la inmigración, que es la diferencia entre la población que entra en un territorio e inmigración, por ejemplo, un ciudadano venezolano o un ciudadano colombiano que entre al país, la inmigración menos la emigración, es decir, cuando algún peruano se va del país, sale fuera del país para irse a Estados Unidos, España, etcétera, emigración. La inmigración menos la emigración, entonces de ahí sale la tasa neta de migración en ese periodo determinado. Entonces, la tasa de crecimiento real es igual, jóvenes, a la tasa bruta de natalidad menos la tasa bruta de mortalidad más la inmigración menos la inmigración, jóvenes. De esa sumatoria sale la tasa de crecimiento real, la tasa de crecimiento poblacional real, ¿ok? Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, la población del Perú se incrementó en 301.662 habitantes para cada año entre el 2007 y 2017. O sea, cada año nos hemos incrementado en 301.662 habitantes, ¿ya? Siendo jóvenes siendo la tasa de crecimiento real, ustedes lo tienen en sus estadísticas, solamente hemos crecido 1%, a pesar de estas cantidades, de estas cifras. Estamos creciendo el 1%, pero si ustedes ven en las anteriores jóvenes, eh, si ustedes ven en las anteriores, acá está, miren, el 1%, ¿ok? Si ustedes ven en las anteriores jóvenes, el crecimiento poblacional era mayor, ¿ok? Entonces el crecimiento poblacional, miren, 2,8, 2,9, ¿no? Ya, y de ahí hemos ido bajando y después hemos subido jóvenes. 1,7 hasta que hemos llegado a 1% máximo.
¿Ya? Bien, jóvenes, sigamos. Las migraciones constituyen los desplazamientos. ¿Qué son las migraciones? Son los desplazamientos de la población de un territorio a otro con ánimo de residencia, con ánimo de residencia. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que siempre para ubicarse en el nuevo lugar de residencia se traspase fronteras de un territorio político o administrativo. ¿Qué causan las migraciones? Migraciones socioeconómicas como la búsqueda de mejores condiciones de vida, empleo e ingresos, jóvenes. Es decir, la gente viene a Lima a buscar trabajo, jóvenes y señoritas, ¿no es cierto? Pero a veces también ven que en Lima no siempre la vida es fácil, pero como ya hay situaciones, como ya hay, por ejemplo, bastante población, entonces, por ejemplo, acá el comercio, los servicios en Lima, la gente se pone a trabajar aunque sea en comercio ambulatorio. La vida no es fácil tampoco acá en Lima, ¿no es cierto? A veces muchos se pesan de haber venido a Lima, ¿no? Pero, y dicen, pues mejor me voy a regresar, mucha gente también regresa, ¿no? Me voy a regresar, mejor crío mis vaquitas, mi cuy, tengo mi comida, ¿no es cierto? Esto no es asegurada, aunque sea siembro para el autoconsumo, como mucha gente que vive en las zonas rurales, ¿ok? Para el autoconsumo. Pero bueno, otra de las causas de las migraciones tenemos, por ejemplo, la degradación del medio ambiente debido a desastres de origen natural, jóvenes, sobre todo en las zonas altoandinas, donde las cosechas dependen de las lluvias. Y si no hay lluvia, entonces no hay, si hay sequía, entonces no hay cosechas. Eso también desalienta bastante a nuestros campesinos peruanos. ¿Y qué hacen? Prefieren regresar, prefieren ir a buscar otras o nuevas alternativas. Entonces vienen a la ciudad, entonces migran jóvenes, también los ambientes, también jóvenes, por ejemplo, ahorita, por ejemplo, lo que nos está azotando. Las inundaciones también que se llevan todas las casas, se quedan sin nada. Entonces, vamos a volver a empezar mejor en otro lugar, en otra ciudad. Jóvenes, también el alto crecimiento de algunas regiones atractivas por las industrias, el urbanismo, mejor acceso a servicios básicos, educación, también jóvenes que hay más universidades, a veces en provincias jóvenes por ejemplo, de repente hay solo una universidad nacional para tanta población, solo una. Nosotros acá tenemos un poquito más, ¿no? Pero aún así queda poco para la población que hay, ¿no es cierto? Jóvenes, y también políticas como por ejemplo el terrorismo, la violencia y los conflictos sociales. Jóvenes, el terrorismo fue una situación fue muy terrible, sobre todo jóvenes, lo que vivieron nuestros compatriotas del departamento de Ayacucho, donde se inició esta guerra armada que se le ha llamado pues Sendero Luminoso, ¿no es cierto?, que aplicó el terror para poder llegar al poder. Mucha gente salía huyendo como podía, jóvenes hasta caminando. Ustedes tienen que ver algunas películas que hablan de esta época para que vean la zozobra en la que vivía la población, que la población salía huyendo de ahí. Les recomiendo la historia de un profesor universitario que se encontraba entre dos fuegos. La Policía Nacional lo veía como sospechoso de senderista, todo por ser profesor de la Universidad Nacional de Huamanga, donde también fue profesor Abimael Guzmán, el líder de Sendero Luminoso. ¿No es cierto? Entonces, por eso sospechaban de él, pero también los terroristas, los senderistas, querían que él forme parte de ese grupo. Y este profesor no tenía intención de formar parte del grupo de Sendero Luminoso, no quería, ¿no es cierto? Y entonces, jóvenes, se encontraba entre dos fuegos, este hombre, torturado, maltratado, jóvenes, terrible, terrible su vida. Tienen que ver La Casa Rosada, para que vean también cómo han sufrido no solamente las poblaciones, jóvenes, las poblaciones que han sufrido prácticamente la desaparición de cuantas de sus familias jóvenes por parte de los senderistas que mataban, pero también los militares que por sospechas también mataban. Entonces tienen que ver La Casa Rosada, Paloma de Papel, muchas películas que nos hablan sobre esta época del terrorismo y de la violencia, jóvenes. También en zonas de conflictos sociales, ¿no es cierto? Sobre todo en zonas mineras, donde la población no quiere que haya minería porque de todas maneras de todas maneras va en contra va en contra de los valles, de todas maneras la minería de alguna forma contamina demasiado los valles. Entonces, jóvenes, la gente no quiere, hay conflictos sociales. Entonces, huyendo de toda esta situación, mucha gente
sale, pues vienen a las ciudades. ¿Ok? Jóvenes, las migraciones pueden ser internas y externas. Si son internas, es el cambio de residencia de un lugar denominado de origen hacia otro llamado destino. En este caso, cuando son internas, las migraciones jóvenes pueden ser de dos tipos también. Migración de toda la vida, que se ha dado por, la que se ha dado por un lapso mayor de 5 años, que es una persona que sale de su pueblo de origen, vamos a decir que es Ancash, y ya no vuelve, pasan 6, 10, 20 años y ya no vuelve, o si vuelve, vuelve de visita y se regresa. Entonces ya esa es migración para toda la vida. ¿Ok? Inmigración reciente son las personas que han salido hace 1, 2, 3, 4, hasta 5 años máximo. Hasta 5 años es considerado migración reciente. Si ya después de 5 años ya no vuelve, ya es migración para toda la vida. Jóvenes, y la migración externa, que es la migración internacional, que es un fenómeno que en el mundo sigue siendo cada vez más intenso, jóvenes, y el Perú es uno de los países que también este, como decir, exporta muchos migrantes, ¿no es cierto? Hay mucha migración externa también. Ya, a ver, jóvenes, veamos. En la migración externa en el Perú, migración de peruanos según lugares de residencia jóvenes, en el periodo de 1990 al 2019, el número de peruanos en el exterior alcanzó la cifra de 3.241.992 personas que han salido de nuestro país, han registrado su salida, no han retornado al Perú, y esta cifra es cerca del 10,1% del total de habitantes del territorio peruano. ¿A dónde se van más nuestros compatriotas? ¿A dónde salen más jóvenes? El 30,2% se van a Estados Unidos, el 15,4% a España, 13,6% a Argentina, 11,8% a Chile, 10,2% a Italia, 3,7% a Japón y 1,9% a Canadá. Me he averiguado que a Canadá van mucho la gente, los jóvenes que han terminado de estudiar ingenierías o carreras de ciencias físicas, matemáticas, ¿no es cierto? Todas esas personas van bastante a Canadá, ¿no? Pero 1,9% nada más. Debe ser que hace mucho frío en Canadá para irse hasta allá. Ya, jóvenes, entonces esta es los lugares donde prefieren ir nuestros compatriotas si salen de nuestro país. Ya, jóvenes, ahora hablemos de las características de la inmigración internacional del Perú desde 1980 hasta el 2018. Jóvenes, según el INEI, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, nos dicen que por edad, jóvenes, tenemos que de 0 a 14 años, el 11,8% ha migrado. Sí, jóvenes, hay familias que se van, la mamá, el papá y los hijitos, ¿no es cierto? Entonces, por eso de 0 a 14 años, 11,8%. Tenemos que de 15 a 29 años, el 29,3%, jóvenes. Miren esta edad que es una buena edad para trabajar, para estudiar, 29,3%. De 30 a 49 años, también jóvenes, el 40,3%, ¿no es cierto? Ya adultos, ¿no es cierto? En cambio, ya de 50 a 64 años, 13,1%, más de 65 años, 5,5% nada más. Jóvenes también por sexo, las mujeres son las que más emigran con el 51,8% y seguida por los varones con el 48,2%. Eso no hay mucha diferencia, ¿no? Jóvenes, por el área donde provienen, de donde viven, jóvenes, el área urbana es la que más sale con el 90,4%, ¿no es cierto? Porque es la que también maneja un poco más de dinero, pueden juntar dinero. El área rural con las justas 9,6% jóvenes, ¿no es cierto? Por lugar de nacimiento, la gente que ha nacido en Lima son la gente que más sale al extranjero con el 51%, los que han nacido en Libertad 9,5%, los que han nacido en Ancash 5,5%, los que han nacido en el Callao 5,1% y los que han nacido en Junín el 4%, ¿ya? Entonces Lima la gente que ha nacido en Lima es la que más sale del Perú. Jóvenes, categoría ocupacional, o sea, ¿en qué de 14 años a más, miren, jóvenes, los que más salen estudiantes de 21, el 21,6%, empleados de oficina 12,7%, trabajadores de servicios, vendedores de comercio 10,8%, amas de casa 10,4%, profesionales, científicos, intelectuales 9,3%, técnicos y profesionales de nivel medio 5,2%. Se dan cuenta, jóvenes agricultores, agropecuarios, pesqueros, artesanos, 0,9%. Aunque jóvenes, hace algunos años, digamos hace como 5 años, jóvenes, decían la gente de Australia, los australianos querían que nuestros agricultores agropecuarios vayan hacia Australia, migren con contrato de trabajo, jóvenes, porque se sabe que los expertos en agricultura son pues justamente nuestros compatriotas, nuestros agricultores jóvenes, son expertos en sacar variabilidad de alimentos, ¿no? A través del injerto, ¿no es cierto?
por el lugar donde ustedes viven, jóvenes, por ejemplo, ¿existe la poma rosa? ¿Existe la poma rosa por el lugar donde ustedes viven? ¿Han probado alguna vez la poma rosa? ¿Qué dicen, chicos y chicas? Ah, por el silencio puedo pensar que no, ¿no es cierto? La pomarrosa es un Sí, injerto profesora. entre... ¿Sí han probado? ¿Y qué tal el sabor? ¿Me puedes contar? Un poco ácido. Ah, ácido, pero con sabor a manzana, parece una pera, pero también tiene, también tiene olor a pétalos de rosa, ¿no? ¿No? Sí, tiene el mismo color también. Ah, sí, pues eso es lo que yo pude ver, jóvenes. Algo que me llamó la atención, ¿no es cierto? ¿De qué lugar del Perú me estás hablando, mi amor? De San Martín, Caraboto. Ah, ya. Ajá. San Martín, claro, la selva, muy bien. Entonces, jóvenes, en la selva se ha visto más. Acá en Lima también prendió, me acuerdo haber visto una plantita, jóvenes, una plantita, pero ya no se siguió sembrando. Entonces, jóvenes, nuestros agricultores son expertos, pues, en sacar variedades de alimentos, de productos de pan llevar. ¿Ya? Bien, jóvenes, ahora hablemos de los inmigrantes extranjeros que residen en nuestro país. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el INEI, hay 1.457.763 ciudadanos extranjeros residentes en nuestro país, jóvenes, y los inmigrantes venezolanos representan el 88,2% de esta población extranjera. En otros países, también hay otros países como por ejemplo Colombia con el 2,4%, España con el 0,8% y los Estados Unidos con el 0,6%. Sí, jóvenes, y hay más todavía italianos, alemanes, ¿no es cierto? Europeos que hay en el Perú, inclusive también africanos. Me acuerdo que una vez estaba haciendo cola en la RENIEC para sacar, para sacar mi DNI, jóvenes, y me encontré con un nigeriano. Yo le dije, yo lo miré y le dije, tú no eres de Perú. Y me dijo, no, no soy peruano, no eres de Chincha ni de Ocayama, que es donde están nuestras poblaciones afroperuanas. ¿No es cierto? Y dije, no, no, yo soy de Nigeria, me dijo. Hablaba muy bien casi, yo estaba como 6 años acá en el Perú, y le estoy hablando de hace unos 10 años por lo menos, ¿ah? Nigeriano. Entonces, jóvenes, hay inmigrantes muchos en el Perú, también hay cubanos, hay una comunidad cubana fuerte también acá en el Perú, ¿ok? Jóvenes, pero también me he dado cuenta que hay bastante que colombianos han venido también con esas mafias del gota a gota. Están lideradas, esos préstamos de gota a gota que te cobran de mala manera y hasta asesinan, jóvenes, está liderada por colombianos, ¿ya? Entonces, bueno, jóvenes, ha venido gente buena y gente mala también, ¿no? Entonces, jóvenes, esto es con respecto a los inmigrantes extranjeros. Ahora hablemos de la organización del espacio urbano y rural. En las actuales estructuras del espacio urbano y rural son el resultado de un largo proceso histórico, jóvenes, y el Perú, a través del INEI, para efectos de censo, ha adoptado un criterio mixto, empleando parámetros cuantitativos y cualitativos, por lo que se define que un centro poblado urbano tiene como mínimo 100 viviendas agrupadas contiguamente, o sea, juntitas, ¿no es cierto? Como se viven, o sea, juntitas, ¿no? A los costados, al frente, etcétera, pero por excepción se considera también urbano todas las capitales de los distritos, así no tenga 100 viviendas agrupadas, así no reúne esta condición, ¿ok? También las capitales de distritos se consideran centros poblados urbanos. En cambio, el centro poblado rural tiene menos de 100 viviendas agrupadas, menos contiguamente, o puede tener más de 100 viviendas agrupadas, más de 100 viviendas, pero que no están agrupadas, sino que se encuentran dispersas. Y en las zonas rurales jóvenes, por ejemplo, en los Andes del Perú, yo he visto una casita, por ejemplo, en una zona, pasan como 1 kilómetro, recién otra casita, pasa como 1 kilómetro, recién como otra casita, o sea, más de 1.000 metros de distancia de una con otra, ¿no es cierto? Lo he visto, por ejemplo, en Puno, he visto así que la población no está agrupada. Entonces, eso se considera centro poblado rural, ¿ya? ¿Qué más podemos decir, jóvenes? ¿Quiénes son las instituciones responsables de la organización de los espacios urbanos y rural, jóvenes? En primer lugar, el Ministerio de Vivienda y Construcción, que tiene como finalidad normar y promover el ordenamiento, mejoramiento y protección e integración de los centros poblados urbanos y rurales como sistema sostenible en el territorio nacional. Jóvenes, además, tiene que facilitar el acceso de la población a una vivienda digna, así como brindar servicios de saneamiento de calidad y que sean sostenibles esos servicios, jóvenes, ¿ya? Entonces,
todo eso tiene que hacer el Ministerio de Vivienda, por eso que, por ejemplo, ellos promueven el Fondo Mi Vivienda para que se puedan elegir casitas, miren, así como estas, todas igualitas, ¿no? Algunas tienen pues 45 metros cuadrados, otras 60 metros cuadrados. Lo importante es que tenga agua, desagüe, luz, ¿no es cierto? Aunque son pequeñitas, muy pequeñitas, diría yo, ¿no? Pero pues, ayuda de todas maneras, ¿no? Ayuda. Jóvenes, también las municipalidades son responsables de organizar nuestros espacios urbanos y rurales. Ellos tienen como competencia la planificación, la promoción del desarrollo urbano y rural. Ya, la organización, las municipalidades también tienen que organizar los espacios físicos, el uso del suelo. El uso del suelo quiere decir que hay suelos que son para agrícolas, para agricultura, para ganadería, ¿no es cierto? Pastizales. ¿No es cierto? Y también pueden haber suelos para las construcciones. Jóvenes, lo malo es que, por ejemplo, acá en Lima, las municipalidades han dado permiso para que se transforme el uso del suelo, de ser suelo agrícola a ser suelo urbano para construir. Y eso no es tan positivo, jóvenes, porque los suelos agrícolas, por ejemplo, son ricos en salitre, que le da la fertilidad, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, los suelos salitrosos son malos para las construcciones. ¿Se dan cuenta? Jóvenes, y ellos tienen que ver todo el acondicionamiento territorial. ¿Ya? La renovación, también las municipalidades deben lograr la renovación urbana, infraestructura urbana o rural básica, jóvenes. Renovación quiere decir que mejoren, por ejemplo, el mejoramiento de las vías, sobre todo de las carreteras, de las pistas, mejorar el asfalto, jóvenes, también es competencia de las municipalidades. Esperemos que así sea, jóvenes. Y de la infraestructura, construir, por ejemplo, en el caso de los asentamientos humanos, jóvenes, construir muros de contención, construir escaleras, uy, ya. La viabilidad y el patrimonio histórico cultural también deben cuidar los jóvenes. Por ejemplo, la provincia de Barranca tiene que cuidar, jóvenes, nuestro patrimonio histórico, que es la ciudad de Caral, arqueológico, perdón, nuestro patrimonio arqueológico, que es la ciudad de Caral, porque hay gente que ya quiere invadir esos territorios, jóvenes. Entonces no lo pueden hacer porque son zonas intangibles, pero sin embargo, una vez que la gente entra, después cómo la sacan. Entonces, todo eso tiene que cuidar las municipalidades, ¿no es cierto?, en el aspecto cultural, paisajístico. Además, jóvenes también tienen que comparten también estas responsabilidades con los gobiernos regionales, ya las municipalidades distritales a veces comparten con los gobiernos regionales. Jóvenes, hablemos ahora del índice de desarrollo humano, que comprende la creación de un entorno donde las personas puedan desarrollar su máximo potencial y llevar adelante una vida reproductiva y creativa de acuerdo a sus necesidades e intereses. Jóvenes, el índice de desarrollo humano no solamente mide el progreso conseguido económicamente, no se mide solamente económicamente, ¿ya? Mide tres dimensiones básicas del desarrollo humano. En primer lugar, la esperanza de vida al nacer, que en el caso del Perú, jóvenes, estamos llegando a 76,7 años de vida. Eso es positivo. Tenemos una buena esperanza de vida, jóvenes, pero también mide el logro educativo, o sea, población que tenga secundaria y más años todavía estudiados, pero en el caso del Perú el promedio de años es 9,8 años, es decir, máximo 10 años de escolarización. Si tenemos en cuenta que son 6 años de primaria, 3 años de inicial y un año más un año de secundaria, ahí van 10, o sea, como decir que el promedio es primero de secundaria. Jóvenes, el promedio. Entonces, en logro educativo nos falta bastante. Jóvenes, en ingreso familiar per cápita, también jóvenes, $6,127. ¿No es cierto? Entonces, eso es un ingreso también muy mínimo, jóvenes, teniendo en cuenta de que teniendo en cuenta de que la canasta básica familiar pues necesita mucho más de estos $6. El Perú se ha ubicado en el puesto 78 en el índice de desarrollo humano en el 2020, y entre detalles más específicos, jóvenes, podemos ver, por ejemplo, que somos una población de más de 31.237.335 habitantes según el censo del 2017, que tenemos un índice de pobreza monetaria del 30,1%, o sea, un tercio de la población, jóvenes, es pobre. Nuestro ingreso per cápita, ya dije, la esperanza de vida también. Jóvenes, nuestra categoría, a pesar de todo, jóvenes, es una categoría alta. Nosotros somos categoría alta en índice de desarrollo humano. Jóvenes, hay también baja, jóvenes, pero gracias a Dios el Perú no está en esa situación. Ya, ahora chicos, hablemos de la medición de la pobreza monetaria, jóvenes, en el Perú, ¿no?
Costo de la canasta básica por persona, 378 soles, ¿no es cierto? Eh, por persona también, por ejemplo, eso es en el gasto de los no pobres, pero los pobres, ¿no es cierto? Extremos, 201 soles. Bueno, jóvenes, existe pues la línea de pobreza extrema en la canasta básica de alimentos, ¿ok? Que se puede gastar hasta 804 soles en un promedio de gente que viven cuatro personas, ¿no? De hogares que viven cuatro personas. Terrible. Bueno, jóvenes, veamos la organización política administrativa de nuestro país, jóvenes. En nuestro país se organiza política y administrativamente en 25 regiones, 24 departamentos, 196 provincias, 1892 distritos. Estas son circunscripciones en las que se constituye y se organiza el Estado y el gobierno peruano a nivel nacional, jóvenes, a nivel regional y a nivel local. ¿Ok? Conforme a sus competencias, autonomías propias, preservan la unidad, la integridad del Estado y de nuestro país a nivel nacional, ¿ya? De nuestro país a nivel nacional. Ya, jóvenes, las 25 regiones son los 24 departamentos más la región del Callao, que es la 25ª región, ¿ya? Sobre la base de los departamentos se ha hecho las regiones. Jóvenes, hablemos de la descentralización en el Perú, cuyo artículo 188 de la Constitución Política del Perú, más la Ley de Base de Descentralización, ley número 27783, jóvenes nos dicen que la descentralización es una forma de organización democrática y que constituye una política permanente de Estado de carácter obligatorio. Jóvenes, el Perú necesita una verdadera descentralización. Lo malo está en que esto solamente queda en la teoría. En la práctica, el Perú sigue siendo un país bastante centralista porque todo, jóvenes, los mejores servicios de salud, educativos, inclusive hasta la Corte Suprema de Justicia, todo está en Lima, ¿no es cierto? Y entonces ahí no hay una verdadera descentralización. Jóvenes, pero de todas maneras, teóricamente, la descentralización es una política de Estado que está dirigida al establecimiento de entidades regionales o locales con autonomía política, económica y administrativa, cuya finalidad es el desarrollo integral, armónico y sostenible de nuestro país mediante la separación de competencias y funciones y el equilibrado ejercicio del poder por los tres niveles de gobierno nacional, regional y local en beneficio de la población. Jóvenes, el Perú ha adoptado la descentralización desde el año 2002 para superar el centralismo político, económico y administrativo. Lo malo es que lo han hecho sobre la base de los departamentos, jóvenes. Y lo que se quiere, jóvenes, es que se haga sobre la base, por ejemplo, de su producción, ¿no es cierto? Sobre la base de sus ventajas comparativas, ¿no? Y eso de alguna manera se quiere hacer, pero no se ha terminado con esa idea. Recuerdo mucho que en la época del primer gobierno de Alan García sí se hizo un estudio muy bueno para que haya una verdadera descentralización y se formaron macro regiones, regiones grandes, jóvenes, de acuerdo a lo que producen, etcétera, pero no fue bien comprendido en esa época y no tuvo el alcance necesario. De todas maneras, el centralismo limeño es muy fuerte todavía, era en ese momento y es muy fuerte hasta ahora, jóvenes, que no permitió que haya una verdadera descentralización. ¿Ya? Jóvenes, los objetivos de la descentralización a nivel político es lograr la unidad, la eficiencia del Estado, además lograr la participación y fiscalización de los ciudadanos en la gestión de los asuntos públicos. Sin embargo, jóvenes, para que haya fiscalización, la población tiene que estar organizada, por ejemplo, que haya organizaciones vecinales, por ejemplo, jóvenes. De todas maneras, la población tiene que estar organizada para que pueda entrar a los mecanismos de participación. Si no, una persona civil sin una organización que lo respalde, y no tiene que ser política, puede ser una organización de vivienda, una asociación de vivienda, una asociación de vecinos, ¿no? Los asentamientos humanos, por ejemplo, se organizan bastante para lograr sus servicios básicos como agua, luz, ¿no es cierto? Los desagües, etcétera. Pero una vez que logran eso, también ya se olvidan. Y eso no debe ser así. Deben mantener la organización, jóvenes. En el aspecto económico, su objetivo es el desarrollo económico autosostenido de las regiones y las localidades, jóvenes, que haya una redistribución equitativa de los recursos y que haya una promoción de la inversión, pero esto sería en todo el país a nivel nacional. Necesitaríamos que se logre esto, jóvenes, pero
la redistribución no es tan equitativa porque la mayor parte de los recursos económicos vienen a Lima. Y muchos dicen, muchos lo aceptan porque dicen, sí, la mayor cantidad de población está en Lima, ¿no es cierto? Pero, y eso es un sacrificio para las otras regiones. ¿Se dan cuenta? Jóvenes, en el aspecto administrativo, modernización y eficiencia de la administración que aseguren buenos servicios públicos, ¿no es cierto? Que asigne también las competencias para evitar duplicidad de funciones y también duplicidad de recursos. Por ejemplo, los gobernadores regionales o los alcaldes provinciales con los alcaldes distritales. Entonces, todo eso también, jóvenes, se tiene que ver que haya una buena, que haya una eficiencia administrativa, ¿no es cierto? Jóvenes, en los aspectos sociales también que haya educación y capacitación de la población, que haya participación ciudadana, promoción del desarrollo humano y la mejora de las condiciones de vida. Jóvenes, incorporar la participación de las comunidades campesinas y nativas, reconocer que la interculturalidad es una habilidad social que todos los seres humanos que viven en este planeta Tierra, incluidos nosotros como peruanos, tenemos que ser interculturales, saber que vivimos en culturas diferentes, respetar, valorar nuestras comunidades nativas, nuestras comunidades campesinas, jóvenes, valorarlas, respetarlas, admirarlas, jóvenes, de todo el avance que ellos han tenido, ¿no es cierto? Y que tienen todavía conocedores, por ejemplo, de grandes habilidades agrícolas, agropecuarias, ¿ya? Entonces, eso es importante que tener en cuenta, jóvenes, también otro objetivo son los ambientales, que lo que deben lograr es el ordenamiento territorial del entorno ambiental, una gestión sostenible de todos los recursos naturales, jóvenes, es decir, que si vamos a dar concesiones, de todas maneras, por ejemplo, forestales, jóvenes, si tenemos que tener un árbol, sembremos dos. ¿No es cierto? Eso es una buena política, jóvenes. Miren cómo Chile está saliendo adelante con su pino. Ellos han reforestado todo el sur de Chile de pino, jóvenes, y hoy en día están exportando su pino, su madera pino. Jóvenes, de todas maneras, mejorar la calidad de nuestro ambiente, de nuestros suelos, de nuestro aire, de nuestras aguas, jóvenes, el mejoramiento de todas nuestras zonas naturales, ambientales. ¿Ya? Jóvenes, ahora hablemos de las regiones que son unidades territoriales geoeconómicas sostenibles con diversidad de recursos naturales, sociales e institucionales. Están integradas histórica, económica, administrativa, ambiental y culturalmente. Estas comparten distintos niveles de desarrollo, especialización y competitividad productiva, sobre cuyas circunscripciones se constituyen y organizan gobiernos regionales. Tenemos, según el artículo 190 de la Constitución Política del Perú y el artículo 28, jóvenes con su ley de bases número 27783 de descentralización, tenemos 25 regiones político-administrativas, nuestros 24 departamentos con Lima 25 más la región del Callao, ¿ok? Jóvenes, la distribución espacial de los gobiernos regionales en los departamentos de Lima. Jóvenes, tenemos, por ejemplo, que el departamento de Lima tiene 10 provincias, ¿no es cierto? El departamento de Lima, pero la región Lima solamente tiene 9 provincias. La región Lima solamente tiene 9 provincias, porque Lima Metropolitana es una provincia autónoma, ¿no? Es la capital del Perú, ¿ok? Entonces, esta tiene sus 43 distritos, es considerada pues la capital del Perú. ¿Ya? Entonces, como departamento puede tener 10 provincias, incluida la misma Lima, ¿no? Pero como región, solamente 9 provincias, sus 128 distritos, ¿ya? Ah, y también en Lima, jóvenes, está la provincia constitucional del Callao, ¿ya? Bien, seguimos. Jóvenes, hablemos de las fronteras del Perú, los límites y desarrollo, posibilidades y desarrollo de nuestro país. Jóvenes, una frontera es una línea convencional en que marca el confín de un estado. Por eso se habla de convención de los diferentes países que acuerdan hasta dónde llegan sus respectivos límites. Y al pasar dicho límite, la frontera ya se ingresa en el territorio del país vecino. Jóvenes, como ustedes ven, el Perú ha otorgado a todos nuestros países vecinos una parte de su territorio. Miren ustedes, por ejemplo, acá no se ve, por ejemplo, que Guayaquil también era peruano, porque esto antes de que Perú sea una república, se le entregó pues a Simón Bolívar, ¿no? Guayaquil era de Perú, se entregó a Ecuador. También por el protocolo de Río de Janeiro, jóvenes, toda esta zona, jóvenes, se le ha entregado a Ecuador. Por el Tratado Salomón Grosano, jóvenes, toda esta zona, todo el trapecio de Leticia se le ha otorgado a Colombia, miren chicos, todo el trapecio de Leticia. Y por los tratados de Herrera, da Ponte Rivera y Velar de Río Branco, jóvenes, toda esta zona se le ha entregado a Brasil.
y también a Bolivia. Miren, Brasil, que es el gigante sudamericano, también le hemos dado. A Bolivia también son jóvenes y por guerra a Chile. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. Hablemos ahora de la frontera del Perú-Ecuador por el protocolo de Río de Janeiro de 1942, jóvenes, el Acta de Brasil de 1998, acuerdos de límites marítimos en el 2011, jóvenes, desde la boca de Capones, que ven ustedes acá, hasta el Talgüen del río Huepi, que está por acá, el Talgüen del río Huepi, ¿ok? Que es este de aquí, ¿ya? Hasta y frontera con el río Putumayo, donde se ve la frontera tripartita entre Colombia, Perú Perú y Ecuador. Acá está el Tahuén del río Huepi. Hasta aquí es la frontera con Ecuador, jóvenes. ¿Cuánto tenemos? 1.529 kilómetros de frontera. Jóvenes, destacan los ríos Arumilla, Tumbes y también la entrega de la cordillera del Cóndor. Jóvenes, esto fue en 1998 que entregamos toda esta zona andina que pertenece a Cajamarca y al departamento de Amazonas. Jóvenes, Cajamarca andino amazónico se le entregó, jóvenes, a Ecuador. Y miren que en la cordillera del Cóndor ahora ahí tienen sus minas de oro, también petróleo en esta zona, jóvenes. Ya la frontera marítima quedó acá en el paralelo de la Boca de Capones, que está acá, frontera de Tumbes con Ecuador. ¿Ya? Entonces, esto es con respecto a el Ecuador. Ahora hablemos de la frontera de Perú-Colombia, jóvenes, con el Tratado Salomón Lozano de 1922. Hemos hecho este río, el río Putumayo, que es este de aquí. Miren ustedes todo que lo vamos recorriendo. Chicos, este río Putumayo es el que identifica, el que separa al Perú de Colombia, del Talbún, o sea, del centro del cauce del río Putumayo hacia el sur, Perú, hacia el norte, Colombia, jóvenes. Acá destaca el Talbún del río Huepi, que está por acá, ¿no es cierto? Con el río Putumayo, que es este de acá, y jóvenes también con el río Amazonas, ¿ok? Con el río Amazonas, que está por acá. Todo esto está acá, donde dice Puerto Nariño, Tarapacá, todo esto es de de Colombia, jóvenes. O sea, el Amazonas también llega hasta aquí, hasta Caballococha, con Colombia, jóvenes, y a partir de acá ya, esta es la zona amazónica de, este, de Colombia. Si nosotros no hubiéramos hecho este tratado Salomón Lozano, no hubiera tenido Colombia salida al Amazonas. Y gracias a esa salida al Amazonas y por el tratado de libre navegación, jóvenes, ya puede salir al Atlántico, aunque Colombia también tiene salida al Atlántico, pues por el Mar Caribe. Ya, jóvenes, tenemos 1.506 kilómetros de frontera. Jóvenes, destacan el río Putumayo, que es este, y el río Amazonas. ¿Ya? Muy bien. Jóvenes, ahora hablemos de la frontera de Perú y Brasil, de donde se hizo dos tratados, el Tratado de Herrera da Ponte Ribeiro en 1851, nada más, jóvenes. Por acá, donde destaca la boca del río Yavarí, que está por acá, el río Yavarí está por acá, miren acá, ¿ya? Y el Amazonas hasta el río Yaberija. El río Yaberija está por acá, miren, en Madre de Dios, ¿ya? El río Acre también, ¿ya? Entonces, toda esta zona, jóvenes, 2.822 kilómetros de 2.822 kilómetros de frontera tenemos con Brasil, la más larga. Jóvenes, también destacan los ríos Yavarí, como les dije, porque están por acá, en la parte norte, como también el Purus, que viene desde la provincia de Purus, también acá en Ucayali. El río Acre, que también entra a, a- que nace acá por Madre de Dios y se va hacia Brasil, ¿ya? Entonces, toda esta frontera con Brasil hemos entregado a Brasil, toda esta zona, jóvenes, ¿no es cierto? La zona norte y la zona sur de Madre de Dios, Loreto y Madre de Dios. Jóvenes, hablemos ahora de la frontera Perú-Bolivia, que con el Tratado Polo Bustamante de 1909 tenemos una longitud de 1.047 kilómetros, donde se destaca desde la boca del río Yaberija, acá en el Acre, ¿ok? Acá justamente en la frontera tripartita entre Brasil, Bolivia y Perú. Miren ustedes acá, ¿no es cierto? En el norte, en Madre de Dios, ¿no es cierto? Jóvenes, hasta el hito número 80 en la meseta de Ancomarca. ¿Dónde está el hito número 80? Acá está. Hito número 80 en la meseta de Ancomarca, en Bolivia. Jóvenes, ahí destacan los ríos Het,
que también nacen acá en Perú, jóvenes del río Het. ¿Por dónde está el río Het? Perú. Está acá el río Het, también el río Suches, que está aquí, río Suches, y el río Desaguadero, ¿no? Que es la parte más sur más sur del Perú, ¿no? Frontera con, uy, las 9, frontera con con Bolivia. Por acá está pues el puente internacional que nos une con La Paz, que nos une con Bolivia, perdón, con La Paz no, no con Bolivia, ¿ya? Hasta Suches. Está en esto. Ya. Entonces, jóvenes, seguimos. Ahora hablemos de la frontera con Chile, jóvenes, que con el Tratado de Lima de 1929 y el acta de ejecución del Tratado de Lima de 1929, que fue firmado en 1929, tenemos una frontera, jóvenes, de 169 kilómetros, que es la frontera más pequeña, desde el hito número 80 en la meseta de Ancomarca, que está acá. Miren la meseta de Ancomarca, que está frontera con Bolivia, jóvenes, hasta el punto La Concordia, que está acá ya en frontera marítima, ¿no? Frontera con Chile, que está a 18 grados, 21 minutos, 8 segundos latitud sur y 70 grados, 22 minutos, 39 segundos, longitud oeste. Aquí se encuentran, esos son los puntos las coordenadas geográficas de nuestro punto La Concordia, que es el límite entre Perú y Chile. Jóvenes, destaca la Sierra de Huaylillas, ¿no es otra zona que se le ha otorgado a Chile? Ahí está también la frontera marítima, la línea que se proyecta del hito número 1, no del punto de la Concordia, sino del hito número 1, frontera que se proyecta desde el hito número 1, desde la marea baja hasta las 80 millas marinas. De allí la línea equidistante a las costas, jóvenes. Ya esta frontera marítima la voy a explicar dentro de un ratito, ¿ya? Entonces, jóvenes, también se le ha otorgado pues a Chile, se le ha entregado como trofeo de guerra, ¿no es cierto? Por la guerra nos han ganado, ¿ya? Jóvenes, ahora hablemos de la frontera como factor de desarrollo e interacción. La frontera peruana no constituye solamente la línea que delimita soberanía nacional, sino también debe ser un espacio de interacción y de actuación compartida entre los dos pueblos que son fronterizos, jóvenes. Cuando hay un buen desarrollo, una buena dinámica de procesos sociales, culturales, económicos, donde no solamente intervienen las personas, sino también las organizaciones públicas y privadas peruanas, jóvenes, cuando hay un buen desarrollo, se puede decir que esa zona se ha conformado en una sola unidad física territorial. A esa unidad física se le han llamado conurbaciones. Jóvenes, y eso se puede ver muy bien, por ejemplo, en el pueblo de Aguas Verdes, en el Perú, junto con el pueblo de Boaquillas de Ecuador. Jóvenes, ambas ciudades se han complementado de manera muy positiva, jóvenes. Hay desarrollo económico, social, político, cultural, jóvenes, ya que es un mismo pueblo que ha sido dividido por las fronteras, ¿se dan cuenta? Entonces, jóvenes se llevan muy bien, hay desarrollo en estos pueblos, entran y salen como muy bien la población, tanto de Ecuador hacia Perú como la población de Perú hacia el Ecuador. Entonces, como hay ese tipo de desarrollo, jóvenes, entonces a eso se le llama conurbaciones. Y en verdad eso es lo que se quiere lograr en todas las fronteras del Perú, que pueda haber un buen desarrollo económico, político, social, cultural, ¿no es cierto? Que haya armonía entre entre los ciudadanos de ambos países, como se ha logrado en el norte, ¿no? También en Bolivia se ha logrado, jóvenes. En la zona de Desaguadero también se ha logrado una muy buena relación económica, social en esa zona de frontera. ¿Ya? Entonces, jóvenes, en los espacios fronterizos tenemos áreas de frontera, zonas de frontera, regiones fronterizas, ¿ya? Vamos a hablar ahora primero del área de frontera. El área de frontera es la manifestación tangible del fenómeno fronterizo a escala local, es decir, por ejemplo, de un distrito, ¿no es cierto?, a escala local, ¿ok? Justamente es el distrito que está justamente en la frontera con el otro país. Por ejemplo, Aguas Verdes es un distrito, ¿no es cierto?, junto con que está cerca pues del siguiente distrito que es Huaquillas en Ecuador, ¿ya? Entonces es cuando se habla de ese distrito que está cerca. Jóvenes, esto se caracteriza porque tiene funcionamiento de pasos de frontera, claro, ahí se ha construido el puente internacional. También tiene servicios vinculados como control y registro de tráfico, claro, jóvenes. Si queremos entrar a Ecuador, tenemos que pasar por migraciones, ¿no es cierto? Pasar por una zona, por una infraestructura grande, como en donde
presentamos nuestro DNI, si nos vamos a quedar algunos días, no sé, algunos meses, máximo 90 días creo que te dan permiso, te dan una tarjeta andina que en realidad es una hojita, un papelito, chicos, nomás, jóvenes, donde es el permiso para entrar, no hay ningún problema, por 90 días pueden entrar, pero si van a entrar y salir no es necesario. Jóvenes, también hay infraestructura donde hay servicios complementarios en las áreas de frontera, hay cambios de moneda, por ejemplo, ahí rapidito te cambian de soles a dólares, de soles a dólares, y cuando vas a salir de Ecuador también de dólares a soles, te lo cambian inmediatamente. Jóvenes, hay telecomunicaciones, hay una guarnición militar, puestos de vigilancia, todo eso, jóvenes, hay en las áreas de frontera, ¿ok? Todas son las áreas de frontera, son todos los distritos que están bien cerca a la frontera. Ya, jóvenes, son 84 distritos de frontera. ¿Ok? 84 a nivel nacional. Ya, jóvenes, ahora hablemos de la zona de frontera. La zona de frontera es un espacio más extenso en el área de frontera, donde existen centros urbanos dotados de equipamientos básicos que facilitan la ejecución de acciones de desarrollo ofreciendo soporte al área de frontera. Ya cuando hablamos de zona de frontera ya nos referimos a provincias, provincias de frontera. Por ejemplo, acá en Tacna, la provincia de Tacna. No, por ejemplo, en el Tumbes, la región de frontera es Sarumilla, por ejemplo, Sarumilla. ¿Ya? Esto constituye, por lo tanto, un nexo entre el área de frontera y una región política. La región política, jóvenes, ya es toda la región, pues todo el departamento o región. Ya, por ejemplo, que en esta hay 29 provincias de frontera con el 11,4% de la población nacional y el 44% del territorio nacional. Sí, pues miren, enorme, ¿no? Ya, jóvenes. Entonces, ya cuando hablamos de región de frontera ya se refiere a los departamentos o regiones, jóvenes. Este ya es un ámbito subnacional de programación y gestión de desarrollo que coincide con los límites de unidades político-administrativas mayores. Sus rasgos esenciales son vinculación entre sus habitantes, organización de actividades regionales, integración en el exterior e interior, dinamismo. Miren, jóvenes, son 9 departamentos de frontera. Miren, Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas, Loreto, Ucayali, Madre de Dios, Puno y Tacna. 9, con el 23,9% de la población nacional, el 59% del territorio nacional, jóvenes. Entonces, esto ya es una región, ¿ok? En el caso de Tacna y Tumbes, un departamento también. Ya, jóvenes, acá tenemos, por ejemplo, zona de frontera. Jóvenes, Aguas Verdes vendría a ser zona de frontera, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Aguas Verdes, Matapalo, por ejemplo, que son distritos. Sí, Sí, muy bien. Jóvenes, Salumilla vendría a ser, a ver, vendría a ser zona de frontera, área de frontera o zona de frontera, o región de frontera, Salumilla, aquí. Miren, área de frontera, zona de frontera y región de frontera. A ver, tomamos el examen. Aguas Verdes viene a ser área de frontera, Matapalo también, área. Zarumilla, zona de frontera, porque es una provincia que está en frontera con Ecuador, ¿ya? Y región de frontera ya todo el departamento de Tumbes, que es todo lo que es, todas las 3 provincias que están acá, Zarumilla, Tumbes y Contaminante, Villar, ¿ya? Esta viene a ser región de frontera ya, ¿ok? Bien, chicos, me alegra que me hayan respondido al menos alguien. Ya, jóvenes, hablemos del desarrollo y la integración de la frontera, que es el proceso necesario e impostergable de incorporación de las fronteras al patrimonio activo del país mediante iniciativas nacionales llevadas a cabo por entidades públicas y privadas, orientadas a objetivos y estrategias integrales de desarrollo de una manera sostenida, jóvenes. Eso es lo que se quiere, que haya integración. Y se ha logrado, por ejemplo, en Ecuador, en la frontera con Ecuador sí se ha logrado. En la frontera con Bolivia también, jóvenes. Nos falta todavía Colombia y Brasil. Ahí todavía no hay mucha integración. Ahí más he visto que han llegado a hacer una buena política de frontera la comunidad religiosa de los israelitas. Ellos han hecho buenas políticas de fronteras para ganar más adeptos a su religión, jóvenes, ¿ok? Entonces la integración fronteriza no es posible sin el desarrollo fronterizo. Para eso nuestros pueblos fronterizos tienen que estar desarrollados, jóvenes. Y tanto en Desaguadero como en Aguas Verdes, jóvenes, lo que más desarrolla ahí es el comercio.
¿Ok? Entonces, para que haya integración fronteriza tiene que haber desarrollo. La integración fronteriza es el proceso orgánico acordado por dos estados en los espacios fronterizos colindantes, cuyo objetivo es promover el desarrollo sobre la base del aprovechamiento complementario de sus potencialidades, recursos, costos y beneficios compartidos. Jóvenes, por ejemplo, en Lima, el 11 de junio del 2010, el presidente del Perú, Alan García Pérez, y el de Ecuador, Rafael Correa, presenciaron la firma de acuerdos y proyectos binacionales Puyango-Tumbe, suscrito con el ministro de Agricultura, Adolfo de Córdoba, y el canciller ecuatoriano, Ricardo Pepiño. Qué bueno, por ejemplo, para desarrollar más la agricultura y todo eso. Eso que necesitamos más, mayores acuerdos binacionales entre nuestros países fronterizos para lograr, jóvenes, el desarrollo de nuestras fronteras. Jóvenes, hablemos del mar territorial del Perú y su defensa. En el artículo 54 de la Constitución Política del Perú se establece que el territorio del Estado es inalienable, inviolable. Esto incluye el suelo, subsuelo, el dominio marítimo y el espacio aéreo que lo cubre, pero el dominio marítimo, jóvenes, se extiende hasta nuestras 200 millas marinas desde la costa, y en él el Estado ejerce soberanía y jurisdicción, o sea, en ese mar territorial, jóvenes, y se debe respetar las libertades de comunicación internacional, jóvenes. Esto se aceptó, jóvenes, en la presidencia del señor José Luis Bustamante Rivero, presidente entre 1945 y 1948, jóvenes. Nosotros llevamos a cabo esta tesis de las 200 millas en el año 1947, nos aprobaron por este decreto supremo número 781. Jóvenes, también se hizo a través de la Declaración de Santiago, donde se proclamó también de manera conjunta las 200 millas para Perú, Chile y Ecuador, y que se ejerza soberanía sobre esas 200 millas, jóvenes. Pero hace algunos años, miren, en el año 1982, se ha llegado a una convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar, llamada la CONVEMAR, el derecho de las Naciones Unidas sobre los derechos del mar, jóvenes. Este es un tratado multilateral que establece un exhaustivo régimen de ley y de orden de los océanos y mares del mundo. O sea, un nuevo tratado, jóvenes, en lo que se van a regir nuevas reglas de usos posibles de los océanos y sus recursos. Esto agrupa en un solo instrumento reglas tradicionales que para los usos de los océanos, y al mismo tiempo también introduce nuevos conceptos jurídicos, regímenes, abordan nuevos retos, como por ejemplo, jóvenes, como por ejemplo, que el Perú, por ejemplo, debería renunciar a 188 millas y que solamente sean 12 millas los del mar territorial. Solamente 12 millas sea el acuerdo. Miren ustedes, la Conmemar señala que el Estado tiene derecho a establecer un ancho de su mar territorial, pero hasta un límite que no exceda las 12 millas a partir de la línea de playas, ¿no? A la línea de bordes determinada en conformidad de la convención. La Convención establece que cada país puede tener una zona económicamente exclusiva, que es esta de acá, las 188 que faltarían, pero de ancho como máximo, en lo que tendría que derecho a explorar, explotar, conservar y administrar sus recursos naturales, más no ejercer soberanía territorial. ¿Eso qué quiere decir, jóvenes? Que otros países entren y pesquen en nuestro mar territorial. Y nosotros no necesitamos firmar la Convemar porque nuestro país es rico en recursos hidrobiológicos. Nosotros no necesitamos la Convemar. Jóvenes, la Convemar lo necesitan países cuyo mar no tiene tantos recursos hidrobiológicos como nuestro país, que gracias a que nuestro zócalo continental no es tan profundo, nosotros tenemos pues esos recursos, jóvenes, tenemos zooplancton, fitoplancton, ¿no es cierto? Y aquí desovan nuestras especies marinas. Acá viven, tenemos nuestras aves marinas que viven de esos peces. Imagínense, jóvenes, tendríamos que soportar que ya en el Perú ya hay una depredación fuerte de nuestros recursos hidrobiológicos. Imagínense que vengan otros países, jóvenes, también a pescar en nuestros dominios marítimos. Yo espero que el Perú jamás, jamás firme la Convemar, ya jamás firme la Convemar, porque eso no es bueno para nuestra economía ni para nuestros recursos. ¿Ya? Jóvenes, países que han firmado pero no han ratificado, jóvenes que tienen litoral, o sea, que tienen mar: Camboya, Colombia, Corea del Norte, Irán, Libia, Emiratos Árabes Unidos. Estados que no tienen litoral, pero que han firmado, pero que no han ratificado, jóvenes. Por ejemplo, Afganistán, Bután, Burundi, República Centroafricana, Etiopía, Liechtenstein, Ruanda. Estados que no han firmado la Convemar y que tienen mar: Eritrea, Israel, Perú, República Árabe Saharaui Democrática, Siria, Taiwán, Turquía, Estados Unidos, Venezuela,
no han firmado la Conmemar. Y estados que no tienen mar tampoco, y tampoco han firmado la Conmemar: Andorra, Ciudad del Vaticano, Estado de Palestina, Kazajistán, Kirguistán, San Marino, Sudán del Sur, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán, todos los que terminan en tan han sido países, por ejemplo, de la ex Unión Soviética. Son países porque están en el centro de Asia, ¿no es cierto? No tienen salida al mar, pero tampoco no han firmado la Conmemar. Ya, jóvenes, ahora hablemos de la delimitación marítima entre Perú y Chile. La Corte Internacional de la Justicia de La Haya fijó el 27 de enero del 2014 los límites de la frontera marítima entre Perú y Chile. Y esta resolución es definitiva, vinculante e inapelable y de cumplimiento obligatorio de las partes, motivo por lo cual se pone fin a la controversia sobre los límites marítimos. Jóvenes, ¿qué decía la propuesta peruana, jóvenes? Que se trace una línea desde desde el hito La Concordia, desde el punto de La Concordia, justo que se trace una línea y que hasta aquí sea el mar peruano, todo esto, toda esta zona, ¿no es cierto? Que está punteadita, todo esto sea el mar peruano. Pero Chile no, Chile quería que se trate desde el hito número 1, ven acá, hito número 1, o sea, más al norte, ¿no? Y que se haga una línea transversal, jóvenes, y que ese sea el mar del Perú, todo esto sea de Chile, ¿no es cierto? Todo esto sea el mar chileno, ¿no? Jóvenes, ¿qué ha dicho la Corte de La Haya? Ya, vamos a hacerle caso a Chile, dijo, desde el hito número 1, ya. Han sacado desde el hito número 1, jóvenes, pero solamente hasta 80 millas, nada más, porque este triángulo interno se le ha entregado a Perú en soberanía: 21.928 kilómetros cuadrados, el 57,3% de lo que se pedía a Chile se le ha otorgado, y lo ha hecho la Corte de La Haya. Solamente le ha otorgado la Corte de La Haya a Chile 16.532 kilómetros cuadrados. Pero además, jóvenes, la Corte de La Haya, como nos han dejado un territorio que se le llama Costa Seca, miren ustedes, miren, ve, por acá va el punto de la Concordia. Todo esto todavía estagna, miren. Por acá va el punto número 1. Si esto es Tacna, jóvenes, es parte de Tacna, la parte sur de Tacna, jóvenes, esto es territorio peruano, pero este mar es chileno. ¿Se dan cuenta? Quiere decir que la gente puede venir, puede sentarse hasta en la arena, puede mirar el mar, pero no puede entrar al mar porque el mar ya es de Chile. Entonces, a eso se ha llamado Costa Seca, Costa Seca. ¿Ok? Entonces, jóvenes, yo creo que con ese beneficio, jóvenes, nos han otorgado mar de Chile, pero hasta la profundidad. Nos han otorgado 28.696 kilómetros cuadrados del mar que era de Chile, ¿no es cierto?, al Perú. O sea, nos han entregado toda esta zona. Toda esta zona es el área marítima que ha ganado el Perú tras el fallo de La Haya. Y esto es inapelable. Chile lo ha tenido que aceptar. O sea, jóvenes, en el mar del Perú, en la zona sur del mar del Perú, suroccidente, tenemos más de 200 millas marinas, que es soberanía del Perú. Soberanía del Perú. Jóvenes, muy bien. Ahora vamos a hacer la pregunta número 1. Vamos observando la pregunta número 1. Ya, jóvenes, la pregunta número 1 dice: la dinámica demográfica de un país se analiza mediante indicadores como población absoluta, la densidad poblacional, la estructura por edades o la distribución regional. Y esto permite comprender cómo se organiza y evoluciona la población en el territorio, y son construidos con base en información censal oficial como la del Censo 2017, del INEI, proyecciones en relación a estos indicadores, determine de la dinámica geográfica, jóvenes, determinemos el valor de verdad. Por ejemplo, número 1, la tasa global de fecundidad. La tasa global de fecundidad, que en el año 2020 fue de 1,9 hijos, expresa el número promedio de hijos que tendría una mujer al finalizar su periodo reproductivo. ¿Esto es verdadero o falso? Jóvenes, ¿qué dicen? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, muy bien, muy bien. Número 2, de acuerdo con el censo 2017, la región de Lima registró la mayor densidad poblacional del país, superando los 6.800 habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Esto es verdadero o falso, jóvenes? ¿En Lima se ha registrado esta cantidad? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Verdadero o falso?
Jóvenes, esto es falso. El Callao es el que ha registrado esta densidad poblacional. El Callao, ¿ya? Número 3. Según la estructura por edades del 2017, los grupos de 15 a 59 años representó menos de la mitad de la población censada. ¿Eso es verdadero o falso? ¿Qué dicen chicos? Chicas. ¿Qué dicen chicos, chicas? ¿Mm? Jóvenes, esto es falso. El grupo de 15 a 59 años ha representado el 61,7% de la población, es decir, más de la mitad, por lo tanto es falso. Número 4, en el censo 2017, la población femenina superó ligeramente a la masculina, representando alrededor del 50,8% del total censado. ¿Esto es verdadero o falso, jóvenes? ¿Hay más mujeres que varones? ¿Sí o no? ¿Verdadero? Verdadero, muy bien, chicos. Entonces la respuesta para uno sería la A, la B, la C, la D o la E. ¿Cuál sería, chicos? Chicas. A, B, La C, D. D o E. La D. La alternativa D, muy bien, D de dado, ¿ya? Respuesta correcta, la alternativa D de dado. Veamos ahora la pregunta número 2. 2, dice, los indicadores demográficos permiten analizar el cambio de la población en el tiempo considerando el número total de habitantes, la velocidad de su crecimiento en cada periodo intercensal. A partir de esta tabla, con relación a la población total y la tasa de crecimiento promedio anual, de 1940 al 2017, indique los siguientes enunciados si son verdaderos o falsos. Entonces tenemos que ver esta tabla de población. Miren, acá está la tasa de crecimiento promedio anual, incremento anual, incremento intercensal, ¿ya? Y la tasa total de población, la cantidad total de población. Miren, para el 2017, 31 millones. Ya, entonces, viendo esto, chicos, vamos a ver. A ver, el máximo valor de la tasa de crecimiento anual se registra en el periodo 1961 a 1972, pese a que el país ya superaba los 10 millones de habitantes. Chicos, ¿esto es verdadero o falso? La número 1, ¿es verdadero o falso? El mayor valor de la tasa de crecimiento promedio anual es en el periodo 1961 a 1972. Chicos, en 1961, ¿cuál es el porcentaje, la tasa de crecimiento promedio anual? Ahí lo tienen en su cuadrito. ¿Cuál es, jóvenes? 28. 2,8. Es 2,8. De repente no se ve bien. 2,8. 2,8. Muy bien. Y la de 1972, ¿cuánto es? 2,6. Ya, ahora veamos, jóvenes. El máximo valor de la tasa de crecimiento promedio anual se registra en el periodo 61 y 72, pese a que el país ya superaba los 10 millones de habitantes. ¿Esto es verdadero o falso, chicos? A ver, fíjense, miren, miren. Acá, por ejemplo, el 40 es 1,9, 1993, 2,0, 2007, 1,6, 2017, 1,0. Entonces, primer ítem, ¿es verdadero o falso? Es verdadero, chicos, porque miren, ve, 2,8 en el 61, 2,6 en el 72. Acá tenemos las mayores tasas de crecimiento promedio anual de la población en estos años. Por lo tanto, el primero es verdadero, ¿ya? Vamos al segundo. Dice, entre 1981 y 1993, el incremento intercensal fue mayor que en el 2007 y 2017, aunque la tasa de crecimiento promedio anual fuese solo ligeramente superior. ¿Ya? Entonces vamos a ver eso entre 1981 y 1993. Ahora vamos a hablar del incremento intercensal. Incremento intercensal. ¿No es cierto? El incremento intercensal dice 1981 y 1993. Ya. Incremento intercensal. 4.877.312 personas. Miren, 1993, acá. Incremento intercensal, 5 millones. Ya. ¿Qué dicen, chicos? ¿Qué dicen? En otros 3 millones. Ahora, dice que eso es
es mayor que en el 2007 al 2017. 2007, incremento intercensal, 5 millones. 2017, 3 millones. Bueno, más de 3 millones. Incremento intercensal. ¿Qué dicen, chicos? 1981, 4 millones. ¿Ah? ¿Qué dicen? 3 millones acá, 72. ¿Qué dicen, chicos? ¿Es verdad o no? ¿El incremento intercensal fue mayor o no fue mayor? Acá. ¿Sí o no? Verdadero, el incremento intercensal absoluto entre 1989 y 1993 es mayor que entre el 2007 y 2017, aunque la tasa de promedio anual es solo ligeramente superior, ¿ya? O sea, solamente 1,6 la tasa de crecimiento promedio anual. Por lo tanto, chicos, la 2 es también verdadero. Número 3 dice, el periodo 1993 a 2007 presenta el mayor incremento intercensal en toda la serie y además alcanza la tasa de crecimiento promedio anual más elevada. ¿Qué dicen ustedes, chicos? A ver, veamos. Dice, el periodo del 93 al 2007 presenta mayor incremento intercensal, 1993 a 2007. Ahí está el incremento intercensal. ¿Ah? Y la tasa de crecimiento promedio anual es la más elevada, esta de acá. ¿Ah? ¿Verdadero o falso? ¿Qué dicen? Falso. Falso, muy bien, porque sí hay un incremento intercensal en toda la serie, ¿verdad? De 5 millones acá, pero la tasa de crecimiento no es la más elevada, porque es 1,6, la más elevada es 2,8, ¿no es cierto? Entonces, no es la más elevada, ¿ya? Muy bien, falso. Vamos a la 4. El descenso de la tasa de crecimiento de 1,0 de 2007 al 2017 indica el ritmo de expansión demográfica que se ha acelerado de manera sostenida desde 1961 a 1972. Jóvenes, crecer el 1% significa que estamos creciendo demográficamente, o sea, estamos creciendo como población bastante, de manera acelerada. ¿Esto es verdadero o falso? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen, chicos? ¿Es verdadero o falso? Verdadero. ¿Ya? ¿Alguien tiene otra respuesta? Falso. Falso. ¿Por qué sería? ¿Por qué sería jóvenes? Porque el 1% jóvenes es la que menos, es la menor tasa de crecimiento, miren, 1%. ¿Eso qué quiere decir, jóvenes? Que la tasa del 1% entre el 2007 y 2017 confirma que pese al aumento de la población total, jóvenes, el ritmo de crecimiento viene disminuyendo de manera sostenida desde 1961. ¿No es cierto? Viene decreciendo, viene bajando, miren, 2,8, 2,6, 2,0, 1,6, 1,0. Y esperemos que la tasa de crecimiento promedio anual no baje más, ¿no es cierto? Esperemos que no. Entonces, jóvenes, es falso también. Por lo tanto, la respuesta de la pregunta número 2 es A, B, C, D o E. ¿Cuál sería, chicos? La C. Alternativa C, por favor, alternativa C. Vamos a la 3. La delimitación de la frontera del Perú se inició tras la independencia de 1821 y ha sido un proceso jurídico político continuo que fijó sus límites terrestres y marítimos con los estados vecinos con relación a estos límites fronterizos del Perú y sus tratados. Señales de las alternativas correctas. Número 1. El Tratado de Lima de 1929. Jóvenes, determinó el límite terrestre entre Perú y Chile desde la Meseta de Ancomarca hasta el punto de la Concordia donde se establecieron los sitios en el terreno. Jóvenes, ¿qué dicen esto? ¿Es verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Estos son los puntos, la Meseta de Comarca, entre el límite entre Perú y Chile, hasta el punto de la Concordia. ¿Verdadero o falso, chicos? Verdadero, chicos, ya, verdadero. Estos son los límites que hemos tenido con Chile. Vamos al número 2. El protocolo de Río de Janeiro de 1942 estableció la delimitación de la frontera con Ecuador en su región amazónica, generando una línea exclusivamente marítima en la boca de Capones en 1942.
Jóvenes, esto es falso, porque el protocolo de Río de Janeiro resolvió el conflicto limítrofe con el Ecuador, trazando sobre todo la frontera terrestre en la Amazonía del departamento de Amazonas y en la zona andina de Cajamarca. Jóvenes, no es una línea marítima, es una línea exclusivamente terrestre. ¿Ok? Por lo tanto, la 2 es falso. Vamos a la 3. El Tratado Salomón-Lozano de 1922 estableció la delimitación terrestre entre Perú y Colombia en la cuenca amazónica sobre la base de los ríos el Putumayo y el río Amazonas. ¿Esto es verdadero o falso, chicos? Verdadero. Verdadero, jóvenes, verdadero, muy bien, es correcto. Ahí pues entregamos nuestro trapecio amazónico, ¿no es cierto? El trapecio de Leticia. Jóvenes, número 4, el límite entre Perú y Bolivia fue rectificado mediante el Tratado Polo Sánchez Bustamante de 1909, el cual ajustó la línea fronteriza a los accidentes naturales e introdujo permutas territoriales en la Amazonía. Jóvenes, como por ejemplo la meseta de Ancomarca, jóvenes también, ríos, lagos, cordilleras, para poder dividir, para poder separar la frontera entre Perú y Bolivia. ¿Esto es verdadero o es falso? Verdadero. Verdadero, muy bien, jóvenes. Entonces la 4 también es verdadero, jóvenes, ¿ya? Muy bien. Ahora veamos, ¿cuál es la respuesta correcta de la 3? ¿La A, la B, la C, la D o la E? La C. Alternativa C, 1, 3 y 4 es verdadero. Vamos ahora a la 4. Los espacios fronterizos del Perú son lugares donde no solo se controla la seguridad, sino que también se impulsa la integración económica, la conexión con otros países, y en esta zona surgen ciudades, unidades o a localidades del país, unidades o localidades del país vecino y fuertes relaciones sociales y culturales. Estamos hablando de los espacios de frontera. Con relación a estos espacios de frontera, determine, jóvenes, número 1, el área de frontera se limita únicamente a la presencia de guarniciones militares sin incluir pasos de frontera, ni servicios de control, ni registros de tráfico o atención complementaria a la población y al comercio. ¿Esto es verdadero o falso? Jóvenes, es falso. En el área de frontera hay todo esto. Hay registros de control, hay registros de tráfico, guarniciones militares, zonas donde se puede cambiar las monedas, como les dije. Esto es totalmente falso, ¿no? La número 1. La número 2 dice, la zona de frontera es una franja reducida sin centros urbanos ni equipamientos básicos, por lo que no cumple funciones de soporte de área de frontera ni actúa como nexo con ninguna región política. La zona de frontera, jóvenes, que se refiere a las provincias, ¿eso será verdadero o falso? ¿Mm? Falsa. Falso, con todo lo contrario. La zona de frontera sí cumple soporte cumple funciones que son soportes, jóvenes, son áreas donde sí hay población, ciudades, etcétera. ¿Ya? Muy bien. Número 3, jóvenes. La región de frontera es un ámbito subnacional. La región subnacional, creado para planificar y gestionar el desarrollo cuyos límites coinciden con las unidades político-administrativas ya existentes como regiones o departamentos. ¿Esto es verdadero o falso? La región de frontera. ¿Qué dicen, chicos? Chicas. ¿Verdadero? Verdadero, muy bien. Y por último, la 4. El área de frontera se encuentra próximo al límite internacional donde se ubican los pasos de cruz y las oficinas del Estado que controlan la entrada y la salida de personas, vehículos y mercancías. El área de frontera, jóvenes, como por ejemplo Huaquillas, Matapalos, que están cerca al límite, a la frontera. ¿Eso es verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, muy bien, chicos. Por lo tanto, la respuesta de la 4 es la A, B, C, D o E. La B. Respuesta B, muy bien, chicos. Ahora pasemos rapidito a, uy, a cívica, jóvenes. Vamos a ver los órganos constitucionales autónomos. Jóvenes, tenemos aquí diversos órganos establecidos por la Constitución Política cuyas funciones son especializadas y se rigen con sus respectivas leyes orgánicas. Jóvenes, son totalmente autónomos de los gobiernos. En esta oportunidad vamos a ver el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría, el Banco Central, jóvenes y otros más. Vamos a hablar de la Contraloría General de la República, que es el ente técnico rector del Sistema Nacional de Control, dotado de autonomía administrativa, funcional, económica y financiera, jóvenes, cuya misión es dirigir, supervisar,
con eficiencia y eficacia el control gubernamental orientado a su accionar al fortalecimiento y transparencia de la gestión de las entidades, la promoción de valores y la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos. Por ley orgánica del Sistema Nacional de Control y Contraloría Jóvenes, número 27785. El Contralor General es designado por la Comisión Permanente del Congreso a propuesta del Poder Ejecutivo por un periodo de 7 años. En el ejercicio de sus funciones solo puede ser enjuiciado previa autorización del Congreso de la República. Goza de los mismos privilegios que un ministro de Estado. Jóvenes, actualmente es el señor César Aguilar Surichaki, Contralor General de la República. Sus funciones, jóvenes, están relacionadas con el uso adecuado de los recursos del Estado, por ejemplo, supervisar la legalidad de la ejecución del presupuesto del Estado. O sea, ellos tienen que fiscalizar el Ministerio Público. Jóvenes, el Ministerio Público tiene, perdón, la Contraloría General tiene que controlar, supervisar, fiscalizar la ejecución de los presupuestos de las regiones, las municipalidades, la operación de las deudas externas, los actos de las instituciones sujetas a control. O sea, ellos tienen que controlar todo lo que hacen los gobiernos, jóvenes, el gobierno, qué hacen con el dinero. Eso es la Contraloría General, ¿ya? Lamentablemente, jóvenes, el Perú está súper denunciado por corrupción, jóvenes. Y ahí vemos entonces que la Contraloría General no está haciendo sus funciones como debe ser, porque ellos tienen que supervisar a los gobiernos centrales, a las entidades públicas, jóvenes, a los gobiernos regionales, locales, a las unidades administrativas del Poder Legislativo, del Poder Judicial, el Ministerio Público, los organismos constitucionales, las empresas. Ellos tienen que verificar qué es lo que se hace con los dineros del Estado, la Contraloría General. Pues hablemos del Banco Central de Reserva del Perú, que de acuerdo a la Constitución Política es persona jurídica de derecho público con autonomía en el marco de su ley orgánica, tiene patrimonio propio y duración indefinida. Tiene como finalidad preservar la estabilidad monetaria. Con este objetivo, el Banco Central implementa su política monetaria mediante un esquema de metas y pistas de inflación. Jóvenes, su directorio está conformado por 7 miembros designados de conformidad con el artículo 86 de la Constitución. Jóvenes, y el Banco Central de Reserva del Perú anuncia la meta anual de inflación. Siempre tienen que decir. Su presidente es el señor Julio Velarde Flores, presidente del Banco Central de Reserva. Jóvenes, ellos tienen como función regular la moneda y el crédito del sistema financiero, además administrar las reservas internacionales a su cargo. Lo hacen, generalmente nuestras mayores reservas están en divisas, en dólares y también en lingotes de oro, como ven acá. Jóvenes, también deben informar al país sobre las finanzas nacionales, ¿ok? Siempre tienen que dar informe a nuestro país. Jóvenes, también tienen que administrar la rentabilidad de los fondos de pensiones como Prima, Hábitat, Integra, Profuturo. Estos son las AFPs. Ya, jóvenes, además emite billetes y monedas, siendo el sol la moneda peruana desde el 2015. Jóvenes, además también el Banco Central de Reserva cuenta con 7 sucursales en las ciudades de Arequipa, Cusco, Huancayo, Iquitos, Piura, Puno y Trujillo para saber, jóvenes, y elaborar informaciones y estudios sobre las economías regionales. Ya, jóvenes. Además, también el Congreso de la República ha dicho que en junio del 2021, por su ley 31143, que la ley debe proteger la usura a los consumidores de los servicios financieros. Jóvenes, es decir, que el Banco Central de Reserva del Perú debe fijar topes máximos de tasas de interés compensatorios en forma semestral a los bancos. Jóvenes, es decir, que no nos comen tantas tasas de interés. Ya, jóvenes, ahora hablemos de la Superintendencia de Bancas Seguros, también llamada SBS, pero también es Superintendencia de las Administradoras Privadas de Fondos de Pensión, o sea, de las AFPs. Jóvenes, es un instituto de derecho público cuya autonomía funcional está reconocida por la Constitución Política del Perú, ¿no es cierto? Sus objetivos y funciones y atribuciones están establecidas en esta Ley General del Sistema Financiero número 26702. Tiene como finalidad proteger los intereses del público, cautelar la solidez económica y financiera de las empresas supervisadas. ¿Cuáles son las empresas? En primer lugar, los bancos. Banco Scotiabank, BCP, BBVA, Banco Interbank, todos los bancos, ¿ya, jóvenes? Y también las cajas, Caja Piura, Caja Sullana, Caja Arequipa, Caja Huancayo, etcétera. Jóvenes, también tiene que supervisar a las AFPs y también a las aseguradoras, como por ejemplo Seguros RIMAC, etcétera. Jóvenes, el máximo representante de la SBS, ese Poder Ejecutivo, designa al superintendente de la banca, seguros y administradoras de pensiones por el plazo correspondiente a su periodo constitucional en el Congreso. El Congreso lo ratifica. El máximo representante, jóvenes, es el superintendente de banca y seguros, el señor Sergio Espinosa Chiroque. Jóvenes, que va del 2024 al 2031. 2024 al 2031, ¿ya? O sea, también dura 24, 6, 7 años también dura en su cargo, ¿no?
¿Ya, jóvenes? Seguimos. Sus funciones y atribuciones de la superintendencia, jóvenes, es ejercer el control y supervisión de las empresas que conforman el sistema financiero, como le dije, el Banco Interbank, Banco Crédito, Banco Continental, todos los bancos. El sistema de seguros, ¿no es cierto? Seguros, por ejemplo, seguros, RIMAC, ¿no es cierto? Pacífico, etcétera. Sistema de privado de administración de pensiones, como ya les dije, Profuturo, AFP Integra, Prima, Hábitat. También preservar los intereses de los depositantes, de los asegurados y de los afiliados a seguro privado de pensiones. Jóvenes, ¿qué quiere decir? Que los depositantes, los ahorristas, jóvenes, si un banco, por ejemplo, se va a la quiebra, la SBS, jóvenes, les obliga a los bancos a tener un encaje legal, o sea, un fondo de dinero para que se les pueda devolver a los ahorristas, ¿no es cierto? Sobre todo a los pequeños ahorristas para no perjudicarlos. Entonces, jóvenes, eso también es función de la SBS, preservar el dinero de los depositantes, ¿no? Y también de los afiliados a las AFPs. Jóvenes, además también previene y detecta el lavado de activos, uy, tan rápido, financieros del terrorismo a través de la unidad de inteligencia financiera. Jóvenes, también esta unidad de inteligencia financiera del Perú es una unidad especializada incorporada a la SBS. Se encarga de recibir, analizar y tratar, evaluar y transmitir información para la prevención y detección del lavado de activos, jóvenes, y el financiamiento del terrorismo. El financiamiento del terrorismo ya no tanto es ahora, pero en la década de los 80s y 90s, sí, jóvenes, habían empresas, como por ejemplo hubo una denuncia las academias ADUNI era el brazo económico de Sendero Luminoso, ¿no es cierto? Ellos, por ejemplo. ¿No es cierto? Entonces hubo todo unas pesquisas, todo un escándalo, jóvenes. Entonces, pero ahora más se ve el lavado de activos. Es decir, que las personas que tienen dinero en los bancos, tienen que demostrar de dónde sacan ese dinero. Si no lo pueden demostrar, entonces jóvenes están cometiendo delito de lavado de activos. Y por eso que la unidad de inteligencia financiera puede disponer congelamiento de esos fondos, de esos dineros, ¿no es cierto?, vinculado a lavado de activos. También establece y coordina con los organismos supervisores de la regulación sobre la prevención del lavado de activos. Jóvenes, también intercambia información a nivel nacional e internacional, jóvenes, para la prevención y la lucha contra el lavado de activos, y también lidera el Sistema Nacional de Prevención de Lucha contra el Lavado de Activos. Jóvenes, también se ha dicho en el 2025 que también identifique que pueda congelar de manera preventiva fondos o activos presuntamente vinculados a las extorsiones a solicitud de la Policía Nacional del Perú, jóvenes, de gente que no puede decir de dónde saca ese dinero. Ya, jóvenes, ahora hablemos del Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y otros. Jóvenes, el Ministerio Público es el organismo del Estado peruano que se encuentra integrado en el sistema de administración de justicia y defensa de los derechos legales y constitucionales de la sociedad. Sus funciones son promover la acción judicial en defensa de la legalidad, velar por la independencia de los órganos jurisdiccionales y la recta administración de justicia. Además, representa a la sociedad en los procesos judiciales, conduce desde su inicio la investigación del delito, además propone las reparaciones civiles, ejercita la acción penal de oficio o petición de parte, además emite dictamen previo de las resoluciones judiciales en los casos que la ley contempla. Esas son las funciones del Ministerio Público, jóvenes, ¿ok? Entonces el Ministerio Público está em, muy relacionado con la acción judicial, ¿ok? Y con el Ministerio de Justicia también. El fiscal de la Nación, jóvenes, preside el Ministerio Público, es elegido por Junta de Fiscales Supremos, y su cargo dura 3 años y es prorrogable por reelección solo por otros 2 años más. Jóvenes, actualmente es el señor Tomás Aladino Gálvez Villegas, fiscal de la Nación. Ya, jóvenes, además los fiscales también son los que hacen el levantamiento de los cadáveres cuando ha habido, por ejemplo, muerte una muerte en las carreteras, por ejemplo, por accidentes de tránsito. También el fiscal de la Nación los fiscales tienen que hacer el levantamiento de los cadáveres, ¿ya? Entonces, recuerden, entonces el Ministerio Público es el que defiende, que le da legalidad, defiende, hace la acción judicial para defensa de todos los casos, ¿ya? Ah, muy bien, ese es el Ministerio Público.
Jóvenes, ahora hablemos de la Defensoría del Pueblo, que es un órgano colaborador crítico del Estado que actúa con autonomía respetando cualquier poder público o privado en nombre del bien común y en defensa de los derechos de la ciudadanía. Cumple una función mediadora en la medida que actúa con la finalidad de llegar a una solución justa para el Estado y sobre todo para los ciudadanos, para los particulares, sobre todo para los ciudadanos jóvenes. Su función funciones de la Defensoría es que defiende los derechos constitucionales y fundamentales de las personas y de la comunidad. Además, supervisa el cumplimiento de los deberes de la administración estatal, jóvenes. Cuando un ciudadano dice, no se me está cumpliendo mi derecho, ¿no es cierto? Entonces, el defensor del pueblo puede ir a investiga, por eso dice que supervisa también la adecuada prestación de los servicios públicos a la ciudadanía, por ejemplo, prestación de salud, de educación, ¿no es cierto? Sobre todo de salud también, jóvenes. Entonces, él tiene la obligación de hacer que a los ciudadanos jóvenes se les puedan lograr sus derechos, ¿no es cierto? Lograr sus derechos. Ese es el defensor del pueblo. Él preside la Defensoría del Pueblo, el defensor del pueblo preside la Defensoría del Pueblo, es elegido y removido por el Congreso con el voto de los 2/3 de su número legal de congresistas. El cargo dura 5 años, goza de inmunidad y no está sujeto a mandato imperativo, pero no desempeña funciones de juez o fiscal ni sustituye a ninguna autoridad. Jóvenes, el defensor del pueblo no es juez, no dicta sentencias, pero sí puede elaborar informes, elaborar recomendaciones para que los organismos del Estado, jóvenes, cumplan bien sus funciones, ¿no es cierto? Ese es el defensor del pueblo. Ahora hablemos del Tribunal Constitucional, que es el órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad. Se le ha confiado la defensa del principio de supremacía constitucional, es decir, como supremo intérprete de la Constitución. Jóvenes, el Pleno está conformado por 7 miembros elegidos por el Congreso de la República por un periodo de 5 años, gozan de inmunidad y no están sujetos a mandato imperativo. No hay relación inmediata del TC, que es el Tribunal Constitucional. Jóvenes, su función es conocer en instancia única la acción de inconstitucionalidad. Es decir, que si hay, o sea, algunos pueblos, por ejemplo, dicen que alguna ley de algún presidente o de algún alcalde es inconstitucional, el tribunal, el TC es el que conoce todas las leyes de la Constitución y ningún gobierno, ningún gobierno puede hacer leyes que sean inconstitucionales, ¿ok? Todas las leyes, todos los decretos supremos tienen que estar de acuerdo a la Constitución. Si son inconstitucionales, inmediatamente ellos apelan al TC, ¿ok? Como por ejemplo, una vez Alan García dio en concesión a empresas madereras y mineras, ¿no es cierto?, zonas intangibles, zonas de las comunidades nativas amazónicas, que solamente ellas pueden decidir si van a dar concesión o no. ¿No es cierto? Porque esos territorios están protegidos por nuestra Constitución. ¿Ok? Entonces, ahí ellos apelaron a la inconstitucionalidad, jóvenes, y obviamente ganaron. ¿Ya? Otra función es que conoce en última y definitiva instancia las resoluciones denegatorias de habeas corpus, habeas data, acción de amparo y acción de cumplimiento. Jóvenes, ¿qué quiere decir? Que esta es la última instancia en la que pueden apelar. El TC es la última instancia. Ya, además, conocer los conflictos de competencia o de atribuciones asignadas por la Constitución conforme a ley. Es el proceso competencial, jóvenes. Es decir, que ellos conocen las competencias de cada uno de los organismos del Estado, ¿no es cierto? Hasta dónde empiezan y terminan la competencia, por ejemplo, de un alcalde distrital, y hasta dónde terminan y empiezan las competencias, o sea, las funciones de un alcalde provincial, por ejemplo, o del alcalde o del gobierno regional. Entonces, cuando hay problemas de cuáles son sus funciones, de cuáles son sus competencias, también acuden al TC para poder delimitar esas funciones. Ya, jóvenes, la Junta Nacional de Justicia, la JNC. La JNC, Junta Nacional de Justicia, es el organismo autónomo encargado de la selección y el nombramiento de jueces y fiscales, salvo cuando estos provengan de elección popular. Solamente los únicos que provienen de elección popular son los jueces de paz que están en los pueblos, en las zonas alejadas, en los caseríos. Ellos son los únicos que son jueces de paz, ¿ya? Y que son por elección popular. Todos los demás jueces y fiscales son elegidos por la Junta Nacional de Justicia. Se rige por su ley orgánica, jóvenes. Ellos están conformados por 7 miembros titulares seleccionados mediante concurso público de mérito por un periodo de 5 años. Está prohibida la reelección inmediata de la Junta Nacional de Justicia. Sus miembros gozan de los mismos beneficios y derechos y están sujetos a las mismas obligaciones e incompatibilidades que los jueces supremos, ¿ok? Que
que los jueces supremos. Ok, entonces acá tenemos a los 7 miembros de la Junta Nacional de Justicia, jóvenes, ahí los tenemos. Funciones de la Junta Nacional de Justicia, jóvenes, nombrar premio, concurso público de mérito y evaluación personal a jueces fiscales de todos los niveles, ratificar a los jueces y fiscales de todos los niveles de cada 7 años. Los que no están ratificados o son destituidos no pueden reingresar al Poder Judicial ni al Ministerio Público. Quiere decir que ellos son los que ponen a los jueces y los fiscales, la Junta Nacional de Justicia. Jóvenes, también aplican sanciones de destitución a los jueces de la Corte Suprema y fiscales supremos y de oficio o solicitud de la Corte Suprema o de la Junta de Fiscales Supremos, respectivamente a los jueces y fiscales en todas las instancias. O sea, tanto los fiscales supremos como los fiscales de todas las instancias, jóvenes, y también jueces, jóvenes, estamos hablando de la Corte Suprema, de las Cortes Superiores, las Cortes especializadas y mixtas, las Cortes, los jueces de paz, ¿no es cierto?, letrados, etcétera, todos los pone entonces la Junta Nacional de Justicia. Además, resuelve en última y definitiva instancia las impugnaciones interpuestas en los procesos disciplinarios seguidos contra jueces y fiscales en todos los niveles. Jóvenes, además, o sea, ellos también deciden qué va a pasar, en qué va a acabar, porque si los jueces son denunciados, jóvenes, entonces ellos deciden en cuál va a ser el fallo final, ¿ok? Jóvenes, además de extender a los jueces y fiscales su título oficial que los acredita, quiere decir, jóvenes, que ellos también pueden seguir como jueces y fiscales, de acuerdo a lo que la Junta Nacional decida, si es que ha hecho bien su trabajo, etcétera. Ellos pueden entonces nombrar, ratificar y destituir también a los jefes de la OMPE y de la RENIEC, jóvenes, ¿ya? Es la Junta Nacional de Justicia. Jóvenes, ahora veamos a la pregunta número 1 de educación cívica, chicos. Vamos a la pregunta número 1. Dice, la Contraloría General de la República es la máxima autoridad, del Sistema Nacional de Control y se encarga de fiscalizar las adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios de la gestión pública. ¿Qué otras funciones corresponden a este organismo? ¿Qué otras funciones corresponden a este organismo autónomo, la Contraloría General? Jóvenes, la Contraloría General, número 1, realiza auditoría económica, financiera a las obras públicas ejecutadas con los recursos del Estado peruano. ¿Verdadero o falso, chicos? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen, chicos? ¿Verdadero o falso? La Contraloría General puede hacer auditorías económicas y financieras si es la que supervisa, la que ve qué se hace con los dineros del Estado. Este ítem es verdadero, sí lo puede hacer la Contraloría General, ¿ok? Puede hacer estas auditorías, ¿ya? Número 2, controla directamente las tasas interbancarias con el objetivo final de preservar el poder adquisitivo de la moneda, jóvenes. La Contraloría General tiene que ver con el poder adquisitivo de la moneda, con la inflación, con las tasas interbancarias. Esto es falso, jóvenes. Esto lo hace el Banco Central de Reserva del Perú, quien se encarga de utilizar los créditos, ajustar la cantidad de dinero que hay en circulación, las tasas de interés, etcétera. Esto lo hace el Banco Central, por lo tanto, esto es falso, no es verdad. Jóvenes, número 3, establece responsabilidades administrativas para los funcionarios involucrados en daños económicos al Estado. ¿Qué dicen, jóvenes? La Contraloría establece responsabilidades administrativas para los funcionarios involucrados en daños económicos para el Estado. Claro que sí, es verdadero, es correcto. La Contraloría determina la responsabilidad administrativa funcional de los servidores públicos, los funcionarios, jóvenes, si han cometido infracciones y sobre todo jóvenes en cuestiones de corrupción, ¿no es cierto? Esperemos que lo hagan. Entonces, esto es verdadero. Número 4, propone reglamentos para la administración, recaudación, control y fiscalización de tributos y deudas aduaneras. Tributos, jóvenes. Quien se encarga de los tributos es la SUNAT, ¿ok? Por lo tanto, el ítem 4 es falso. No lo hace la Contraloría, sino la SUNAT. Y también se encarga del tráfico en las aduanas, la SUNAT, jóvenes, para cobrar los tributos. ¿Ok? Y también los tributos a todas las personas que tenemos alguna actividad económica. Entonces, jóvenes, esto es falso. Para la pregunta número 1, la respuesta es la alternativa A, B, C, D o E, jóvenes, señoritas. La A.
Alternativa A. Muy bien, vamos a la 2. Dice, entre las funciones del Banco Central de Reserva del Perú se encuentra la preservación de la estabilidad monetaria, lo que implica mantener el valor real del dinero. Sobre las funciones de este organismo autónomo determina el valor de verdad. Jóvenes, los siguientes enunciados. Número 1. Administra las reservas internacionales para proteger la economía nacional frente a la crisis financiera. ¿Será verdadero o falso, jóvenes? Administra las reservas ¿Verdadero? internacionales. Verdadero, muy bien, sí lo hace. Número 2, garantiza la solidez y el buen funcionamiento del sistema financiero de seguros de pensiones. Protege a los depositantes, el ahorro de los depositantes, de los ahorristas jóvenes. ¿Esto es verdadero o falso? Es falso. ¿Quién hace esto, jóvenes? Hace la SBS, la Superintendencia de Banca y Seguros, es la que se ocupa del sistema financiero, ¿ok? No el Banco Central de Reserva. El Banco Central de Reserva solamente se ocupa de que les vaya bien, de que sean solventes las AFP, solamente las AFPs, nada más, ¿ok? Jóvenes, vamos al enunciado 3. Dice, por lo tanto, esto es falso, ya la 2 es falso. 3. Realiza informes periódicos sobre la evolución de la inflación, el crédito y la estabilidad financiera del país. ¿Qué dicen? ¿El Banco Central de Reserva hace esos informes? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Verdadero, claro que sí hace el informe, jóvenes. Es parte de su trabajo. Número 4, emite monedas y billetes correspondientes a nuevas series conmemorativas y en reemplazo de los dineros dañados. ¿Esto es verdadero o falso, chicos? ¿Verdadero? Verdadero. Por lo tanto, para la 2, ¿cuál es la respuesta correcta? ¿A, B, C, D o E? La E. Alternativa E. Vamos a la 3. Jóvenes, el propietario de una pequeña empresa dedicada a la comercialización de equipos electrónicos en Lima ha realizado durante los últimos 6 meses múltiples depósitos en efectivo por montos elevados y fraccionados en distintas entidades financieras, los cuales no guardan coherencia con el nivel de ingresos declarados. De lo mencionado, ¿qué entidad del Estado es la responsable de detectar estas operaciones inusuales? ¿Quién será, jóvenes? A estos se están acusando de lavado de activos. ¿Quién será, jóvenes? ¿A, B, C, D o E? Pertenece, esta entidad, jóvenes, pertenece a la SBS. ¿Cuál sería, chicos? Sería la alternativa C, la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, es la que se encarga de ver si hay delitos de lavados de activos, jóvenes, y es una oficina autónoma de la Superintendencia de la Superintendencia de Banca y Seguros, de la SBS, ¿ok? Esa es para la 3. Entonces, la 3, ¿cuál es la respuesta correcta, he dicho, chicos? La C. Alternativa, La C. alternativa C. Ajá, vamos a la 4, chicos. Los órganos constitucionales autónomos son instituciones que garantizan el equilibrio democrático y la eficacia del Estado. Al respecto, vamos a establecer la relación, jóvenes. Por ejemplo, el Ministerio Público, ¿con cuál es? ¿Con A, B, C o D? ¿Qué dicen? Ministerio Público. Sería con la alternativa B. Tiene atribución exclusiva de dirigir jurídicamente la investigación de todos los delitos. El Ministerio Público, jóvenes. La Defensoría del Pueblo, ¿sería A, B, C o D? La Defensoría del Pueblo. ¿Qué dicen? Jóvenes, la Defensoría del Pueblo es con la D, porque reciben quejas, petitorios y consultas de ciudadanos que sienten vulnerados sus derechos fundamentales. La Defensoría es con la alternativa D. Jóvenes, el Tribunal Constitucional, A, B, C o D. ¿Qué dicen? Tribunal Constitucional, el C. TC. Alternativa C, muy bien, resuelve en última y definitiva instancia las apelaciones contra las sentencias que deniegan, por ejemplo, un habeas corpus. Y la 4, jóvenes, la Junta Nacional de Justicia, ¿con cuál sería? Con la A. Con la A. Estamos en receso, Ajá. profesora. Ya. Establece el procedimiento meritocrático para la designación de jueces y fiscales en el Perú. Termino. Jóvenes, para la 4, la alternativa correcta es la A, B, C, D o E. La D. La D. Alternativa D. Muy bien, muchas gracias por la atención prestada, chicos, y disculpen que me haya pasado el tiempo. Gracias y nos vemos la siguiente clase. Chao. Hasta luego, profesora. Cuídese. Chao. Hasta luego. Cuídese, profesora. Chao, mis. Chao. Yo mis cuides. Chao.